En una exacta foto del diario, señor ministro del imposible, y en pleno gozo, y en plena euforia, y en plena risa, su rostro simple. Seré curioso, señor ministro, ¿de qué se ríe? ¿De qué se ríe? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenidos a una nueva cita dentro de los encuentros por una ciudadanía crítica. Hoy, me presento yo. Mi nombre es Pablo Garcinuño, soy periodista de aquí de Ávila, corresponsal del norte de Castilla en Ávila. Y, el protagonista es David Martín, que es redactor del programa de La Sexta Columna. El título de su conferencia es Periodismo hoy y su evolución. Él es licenciado en Periodismo en la Complutense de Madrid. Le estaba hablando antes, él se licenció en 2005, yo en 2004 en la misma universidad. Casi coincidimos en la cafetería. Sí, casi. Mientras estudiaba tenía un programa en Radio Complutense, fundó una revista que se llamaba El Camello Colorado. Su contacto con Ávila es que trabajó en el diario de Ávila aquí durante 1 año y medio, principalmente como delegado comarcal en Arenas de San Pedro. Y de ahí pasó al plural.com, estuvo 7 meses y luego le contrató La Sexta. Empezó como redactor de la página web de informativos, continuó como coordinador de todas las páginas web de La Sexta durante los fines de semana, con lo cual su punto de vista sobre los medios de comunicación digital puede ser muy interesante. Y ya en mayo de 2012 empezó a colaborar en La Sexta Columna, que es donde está ahora. Se incorporó como redactor y como entrevistador en agosto de 2012 y ahí continúa en la fecha. Ha tenido un gran número de blogs que ahora por distintas causas están más o menos en el olvido. Él nos va a ofrecer una visión del periodismo desde su experiencia como periodista, como periodismo local que trabajó en Arenas de San Pedro, en medios digitales y demás. Y también hablará de su trabajo en La Sexta Columna, que es un programa de televisión que me imagino que todos conoceréis, que se emite cada semana y analiza en profundidad temas políticos o sociales del momento. Después del debate coloquio responderá a todas las preguntas que queréis realizar vosotros y recordaros que los encuentros son un espacio autogestionado y que quien quiera puede contribuir con la hucha que hay en la entrada. Y también recordaros que el próximo invitado será el 15 de enero, invitada Pilar Vega, profesora de Geografía Humana de la Universidad Complutense de Madrid, y el título de esa ponencia, la del 15 de enero, será Las cuentas ecológicas del transporte. Y ya os dejo con David. Pues muchas gracias, Pablo. Efectivamente, como dice él, coincidimos un poco en la facultad, en la fábrica de plumillas, como lo llaman los cámaras. En fin, yo os voy a hablar, os voy a hablar de periodismo hoy y su evolución. Bueno, es ahí uno de los grandes debates, hacia dónde va a ir el periodismo. Yo trabajo, como bien ha dicho Pablo, en La Sexta Columna, que es un programa que se emite los viernes en La Sexta, que quizás alguno de vosotros habéis visto en alguna ocasión. Es un programa del que quiero empezar hablando, aparte por hacer patria y autobombo, porque creo que La Sexta Columna es eso, es periodismo hoy y es el futuro. Es un periodismo televisivo totalmente distinto al que se ha hecho en los últimos años. Es un periodismo divertido, ameno, que acerca a la gente temas muy complejos y pues se los mastica, se los explica de forma didáctica, utilizando a gente como Carlos Cruzado, que estuvo la semana pasada aquí. Supongo que algunos de vosotros os acordaréis, estaríais en la charla de Cruzado en la semana pasada o hace 2 semanas. Es un periodismo que también utiliza mucho música, que es una cosa que al espectador le suele parecer bastante divertido, entretenido. Probablemente hayáis visto, quizás los que hayáis seguido el programa, pues a rato con La Oreja de Van Gogh y cosas así, que a veces pueden quedar incluso un poco ridículas para el personaje, pero en ciertas ocasiones diría que el personaje lo merece, dado lo que parece que en algunos casos han hecho. Luego es un periodismo que tira mucho de entrevistas, muchísimo, ese es mi trabajo fundamental, entrevistar. Entrevistar y llamar, porque cada entrevista tiene un prólogo, que es la llamada telefónica al político de turno, al empresario de turno, al banquero de turno y a la gente que se ve afectada por ellos, dependiendo naturalmente del tema que vayamos a tratar, porque hay veces que ni llamamos a políticos, ni a banqueros, ni a empresarios de turno. Muchos de esos políticos no suelen dar la cara ante los medios de comunicación, es una cosa que nosotros sufrimos bastante. Otros hay que reconocer que han aprendido que deben hablar con los medios de comunicación para que
para que la gente los fiscalice y sepa si merece la pena seguirlos votando. Pero bueno, de eso quizás hablamos un poquillo más adelante. En fin, nosotros también hacemos un periodismo en el que tratamos con muchos expertos, con la gente que sabe, la gente que realmente sabe sobre cualquier tema. Por ejemplo, la semana pasada hablábamos de evasión, elusión fiscal. Yo no sé prácticamente nada de eso. Nunca he llevado dinero a Suiza, nunca he llevado dinero a las Islas Caimán, ni he hecho un entramado empresarial complejo. Seguramente ninguno de los que está en esta sala lo haya hecho tampoco. Seguramente, no sé si hay alguno que lo diga y nos lo explique. En fin, os voy a poner al hilo de esto un vídeo muy breve, de unos pocos segundos, no llega al minuto de duración, en el que se resume un poco esto que acabo de contar sobre la sexta columna. Un periodismo divertido, un periodismo con música, un periodismo didáctico y un periodismo pues, que explica temas complejos con expertos que no son muy accesibles, ni para la ciudadanía ni para nosotros los periodistas. Se llama el vídeo Arantxa. Pablo, si nos lo pones me voy a quitar para que la calva no estorbe mucho. Hacerse una Arantxa. El Arantxa es un movimiento clásico para distraer a Hacienda. Declara su residencia en Andorra para pagar menos impuestos, pero es falso. En realidad, vive en Barcelona. Fue esta modalidad la que adoptó la tenista Arantxa Sánchez Vicario para evitar pagar Hacienda entre el 89 y el 93. Acabó condenada a pagar 3,5 millones de euros. Aún debe casi la mitad de ese dinero. Hay un lugar donde nos encontramos, donde vivimos y lo celebramos. Siempre hallamos nuevos rumbos juntos, somos ciudadanos de un lugar llamado mundo. Montserrat Caballé también se hizo una Arantxa. Sé que me quieren todos mucho. Dijo vivir en Andorra, pero se demostró que vivía en Barcelona. El Estado le reclama 500.000 euros. Ahora la cantante ha pactado con Hacienda para pagar y evitar su ingreso en prisión. Bueno, este vídeo lo he puesto porque, aparte de ser uno de los últimos que hemos hecho, en fin, creo que representa bastante bien lo que os acabo de decir. Primero tenéis ahí el grafismo de esa apertura con Arantxa Sánchez Vicario bailando un poquito, luego el grito de saque, que no se ha oído muy bien, pero que bueno, que también es una de las cosas que le dan ritmillo a la historia, a Montserrat Caballé con una canción de estas divertidas que solemos poner, y aparte la explicación, que es lo fundamental. Oye, sí, te explicamos esto de manera divertida, pero no pierdas de vista a esta gente que está haciendo ciertas cosas que tú no puedes hacer para pagar menos dinero que tú en materia de impuestos. En fin, me parecía un buen resumen para lo que os acabo de contar. Aparte de esto, nosotros hacemos otra cosa que yo creo que debe hacerse siempre en el periodismo y que muchas veces no hacemos, o por tiempo, o por el motivo que sea, o por el que los programas no lo permiten y demás. No es un Toñi Moreno, aunque lo que os voy a poner pueda parecerlo, pero aparte de pisar moqueta, ir al Congreso y hablar con, no sé, quien se os ocurra que pueda parecer un tipo importante, lleve chaqueta y corbata, hay que ver a quién afectan las decisiones. Hay que bajar al barro todos los días, estar por la mañana quizás en el Congreso y por la tarde irse a ver en el barrio de Usera quién lo está pasando mal. Quiero poneros una historia que a mí particularmente, personalmente, vamos, mejor dicho, me emociona bastante todavía a día de hoy, sobre todo porque el tipo se llama igual que yo, se llama David Martín, y fue una casualidad que lo encontráramos. Un día Rubén, amigo mío y también superior al mando, en fin, me dijo, oye David, vas a ir al Pato Amarillo, que es una asociación que ayuda a la gente pobre, a ver si hay alguna persona allí que quiera contarnos su historia, que nos diga, efectivamente, yo las estoy pasando canutas, es que esto que salen los datos de hay un 25% de personas, o un 20%, lo que sea, de personas en España pasando hambre, es verdad, las decisiones de tal político efectivamente me están afectando a mí. Entonces, bueno, pues yo fui preguntando un poquito por ahí y nos cruzamos con David. Vais a ver su historia. Pon el David completo, Pablo, y así yo creo que merece la pena, ¿eh? Son 3 minutos, pero de verdad, creo que merecen la pena. Luego os cuento cómo acaba. La pobreza en España se nota aquí, en el Pato Amarillo, una asociación madrileña que da comida a quien no puede comprarla. David es solo uno de los cientos de personas que acude en busca de ayuda. Su razón es incontestable. Sí, tengo que venir aquí para... Y viene aquí, pero aquí le queremos... Para subsistir, vamos. Vive con 2 de sus 4 hijos. A los otros 2 hace mucho tiempo que no les pasa su pensión. Estas manos se han curtido en la obra.
Allí trabajó David desde los 15 años. Nunca fueron ricos, pero nunca les faltó techo, calor y comida. Ahora sí, lleva 4 años en paro. Pues se acabaron todas las ayudas. Está moviéndome por Cáritas, por donde he podido y bueno, para alimentar a mis 2 hijos, claro. Solo piensa en el día a día, en que al hacer este gesto quede algo de comida. Poca cosa. ¿Tú en algún momento has pasado hambre? Sí. Bastante. Además. Sí, sí. ¿Y tus hijos en algún Mis momento? hijos en algún momento también. Nos hemos tirado muchas semanas con un huevo frito. Y levantarse y irse al colegio sin leche, o sea, con un vaso de agua. Que se cree que es mentira, pues no lo pasa. Pero aquí hay muchísima gente que se está muriendo de hambre y está pasando muchísima hambre, sobre todo críos pequeños. Como sus hijos, menores de edad, su prioridad. Por ellos recorre cada noche las calles de Madrid en busca de chatarra. Por ellos y con ellos. Pero claro, te ve la policía y te dice que qué haces con tus hijos por la noche buscando. Muy borde me dijo que qué pasaba, que mis hijos tenían que estar en mi casa. Yo le contesté, digo, vale, pero mis hijos no tienen madre, tienen que estar conmigo. Digo, si a mis hijos le pasa algo en mi casa y yo no estoy, ya estás diciendo que yo estoy por ahí. O sea, a ver cómo lo enlazamos. Y claro, ya el policía se puso, me dijo que me iba a denunciar, que iba a dar un informe a protección de menores. Cuando crezcan, sus hijos recordarán que ellos por la noche no dormían, que salían a la calle a por chatarra, que en casa no siempre había un plato caliente esperándoles. Bueno, pues al final a David no le fue tan mal, no puede decir lo mismo todo el mundo, pero él ahora tiene un polillo rosa bastante elegante en el sitio donde vive. Después de este programa le llamaron de una fábrica de Valencia y bueno, pues está trabajando allí, está con sus hijos, nosotros le volvimos a grabar y está bien. La verdad es que le va bien, no es lo habitual, normalmente eso no ocurre, normalmente la gente a la que entrevistamos, que es pobre, la sigue pasando canutas todos los días. Pero bueno, la historia de David Martín os la he puesto, aparte de porque creo que es bastante buena historia que contar, porque muestra lo que os estaba diciendo también antes. No basta con ir a la rueda de prensa y tragarse a Mariano Rajoy que no acepte preguntas diciendo X. No basta con que te lean el comunicado de prensa mandado por el gabinete X. Ni que tal empresario te haga 2 declaraciones diciéndote no, pues esto va fenomenal, esto del ERE no va a afectar en absoluto a nadie. No basta con eso. Aparte de preguntarles a esos señores, de lo que luego hablaremos, hay que ver si es verdad lo que dicen en la calle. Y en la calle está gente como David, actualmente en España, de hecho, hay mucha gente como David que las está pasando canutas, y a esa gente es a la que hay que entrevistar para que cuando luego este señor aparezca en pantalla, aparezca a continuación un político diciendo sí, bueno, si la pobreza no es tan grande en España, la cosa no está tan mal. Bueno, pregúntaselo a David Martín, díselo a él. Como él, hay un montón de ejemplos. Esto no es populismo, que podrían acusarnos de eso. No lo es en absoluto, esto es la realidad. En fin, eso es lo que hacemos en la sexta columna. Dejémoslo ya de lado y vamos a hablar del siguiente punto. Yo de lo siguiente que quería hablaros es de la importancia del activismo local y del periodismo local a la hora de fiscalizar a los políticos y a la hora de ayudarnos a nosotros, a los medios nacionales, que muchas veces somos muy centralistas. Pensamos siempre en clave de Madrid, en Madrid es lo más importante, en Madrid está el Congreso de los Diputados, en Madrid está el Senado. Bueno, pues muchas veces las historias donde están es en La Voz de Galicia, o en Valencia Plaza, o en cualquier periódico comarcal que os podáis imaginar o que os venga a la mente en este momento. La Operación Pokémon, mismamente, que quizás ahora tenéis todos en la cabeza, en fin, todas esas corruptelas de Galicia, o la Operación Orquesta, que básicamente eran alcaldes dándole a colegas contratas, construcciones y bueno, orquestas, que por eso se llama así. Bueno, pues eso, al final, quien controla el tema es el periodista local. Es el periodista local el que sabe realmente de qué va esa historia. El periodista nacional muchas veces tiene que acudir a él para saber qué está pasando, quién es el alcalde de Cee, quién es el alcalde de Fisterra, quién es la alcaldesa de Alicante mismamente, que Sonia Castedo, que todos sabéis también que está metida en ciertos líos. Nosotros muchas veces acudimos a ellos también en el programa para preguntarles, para decirles, oye, ¿este caso cómo es? ¿Esta gente qué ha hecho exactamente?
Acudimos a ellos y ellos para nosotros son un referente y creo que también debe ser un referente ciudadano que muchas veces no está reconocido. Ellos se enfrentan a dos problemas. Uno lo comparten con la gente que, como yo, pues trabaja en un medio nacional, que es el peligro de caer en el servilismo. Eso siempre está ahí. Pero bueno, no simplemente en el mundo del periodismo. Ahora mismo, si tú eres un peón en un ayuntamiento de la provincia que imaginéis, Ávila, donde sea, puedes decir, voy a ser servir al alcalde, aunque sé que este tío no es trigo limpio, porque sé que me va a dar trabajo. Pues con el periodismo pasa un poco lo mismo. Muchas veces te arriesgas a caer en esa trampa, en la trampa de ser servil al poder, sea a nivel local o sea a nivel nacional, insisto. Pero lo que sufren sobre todo los periodistas locales, más allá de eso, que eso es criticable en cualquier circunstancia, lo que sufren los periodistas locales es la cercanía con el poder. Nosotros podemos tener cercanía con ciertos poderes y, bueno, pues como siempre, sentirte amenazado por X, por Y. Pero ellos lo están viviendo en el día a día, ellos viven muchas veces en la misma calle, ellos viven muchas veces en el mismo pueblo. Y al hilo de esto, yo quiero contaros una historia que no puedo dar ni el nombre, ni el medio para el que trabaja esta persona, ni deciros absolutamente nada sobre la historia realmente, me podríais mandar al carajo por ello, pero creo que la historia merece cierta discreción. Para un programa que todavía no hemos emitido, yo llamé por teléfono a una persona que había leído en medios de comunicación que su marido había sido despedido de la empresa donde estaba porque esa persona se había dedicado simplemente a informar sobre una serie de cuestiones relacionadas con este hombre, con el empresario que lo despidió al marido. En fin, no dijo, este hombre se ha acostado con X mujeres, ni este hombre es un farsante, ni es un delincuente, no le acusó de nada apocalíptico, simplemente contó la verdad. Y la verdad era que había unas cuentas en una empresa que se habían falseado. Esa era la verdad, y eso es lo que contó esa persona. Bueno, pues a partir de ese instante, de que esa persona publica esa noticia, su vida se convierte en un completo calvario. A partir de ese momento, esa persona ve cómo su marido es despedido, cómo a ella la insultan por la calle los afines al personaje este, cómo a sus hijos los marginan en el instituto, en fin, los hacen también la vida imposible, les rayan el coche, les tiran huevos a la casa, mil cosas. Ese es uno de los grandes problemas que tiene también el periodismo local, que muchas veces está desprotegido ante el poder local. Y luego quería hablaros también de la importancia de los activistas locales. Quizás en esta habitación haya algún activista entre nosotros y bueno, y lo sabrá bien. Los activistas locales muchas veces da la sensación de que son despreciados por ciertos medios de comunicación, que son gente que, bueno, es el loco este de la colina que viene aquí contándome su historia, su enésima historia, sobre si van a privatizar el agua, sobre si el alcalde es malo, sobre si fulanito se ha robado, en resumen. Pues bueno, pues son ellos los que crean las historias y los que ayudan al resto de los ciudadanos a fiscalizar a los malos. Son ellos, esos tipos locos que están por ahí contando todos los días a los medios de comunicación, a los periodistas que conocen, todas las historias que conocen sobre su pueblo, sobre su comarca, sobre su provincia, sobre su comunidad autónoma. Esos locos son los que generan las historias, los que son el primer pilar del periodismo, tanto para el local como para el nacional. A mí me vienen muchos ejemplos a la cabeza. Nosotros, por ejemplo, hemos grabado en Candeleda, que bueno, como sabéis está aquí al lado, por el tema de la privatización del agua, que todos recordaréis. Pues eso en principio era una chorrada. Es así, eran unos cuantos locos que decían, oye, que es que esto, yo no quiero que sea así, que quiero votarlo, que quiero decidir si el agua lo va a gestionar una empresa o si el agua lo va a gestionar el municipio, como así hasta ahora. Bueno, pues esos locos consiguieron repercusión nacional y consiguieron que su lucha fuera emulada. Mediáticamente, lo de Candeleda, nosotros lo cubrimos de forma extensa, pero es que aparte tuvo su réplica. Esa clase de acciones que saltan a los medios de comunicación son importantísimas para que otra gente diga, hombre, sí se puede, ese grito que tan de moda está en los últimos tiempos, sobre todo con esto de Podemos y todas las revoluciones previas que ha habido en la calle. En fin, los activistas locales son muy importantes por eso. Yo quiero mencionar a uno en concreto que se llama José Luis Gómez Ocaña. Vosotros no lo conoceréis, quizás porque es de Castilla-La Mancha. Tampoco sé si lo podríamos llamar activista local, porque José Luis es un activista de la dependencia. En estos tiempos en que tantos problemas están teniendo los dependientes y los familiares de dependientes, José Luis es un señor que tiene su trabajo y que tiene dos hijos dependientes,
Bueno, pues que tiene una enfermedad que les hace padecer bastante. Entonces él quiere mucho a sus hijos, lógicamente, y está peleando con ellos en el hospital, pero también pelea fuera. Porque se ha dado cuenta que derechos adquiridos, como eran los pagos de la dependencia, se les está arrebatando no ya a sus hijos, sino a gente con menos poder adquisitivo. Y este señor, cuando llega de trabajar, cuando cuida a sus hijos, cuando los baña, cuando cena con su mujer, cuando ya está reventado de toda la jornada laboral, se sienta delante del ordenador y me manda a mí un SMS por el móvil o le manda un mail a 50 periodistas que conoce y luego se presta entrevistas y luego da sus totalitos a la televisión de turno que va y su declaración a la radio que va y le cuenta 4 cosas al periódico que va y que quiere hablar con él. Ese señor, pues para mí es un héroe y es el origen de lo que es el periodismo. Contar las historias que le pasan a la gente y cómo afectan las políticas del Estado, de la provincia, del municipio, a la gente corriente. José Luis Gómez Ocaña yo creo que es de estos activistas. A vosotros se os ocurrirán probablemente otros muchos. E igual que hablábamos antes del problema de los periodistas locales, de todos esos problemas que afrontan, de caer en el servilismo, o peor, de ser asediados por los poderes públicos, los activistas también tienen esos problemas. No tanto el de servilismo, porque si eres servil y eres un activista eres otra cosa, como el hecho de que te agredan, te insulten, te llamen de todo, que es lo que le ha pasado a José Luis, o como le ha pasado a tantos otros, o que te hagan la vida imposible, te retiren incluso ayudas, como le ha pasado a otros amigos también de José Luis y de tantos otros activistas de otro tipo. En fin, eso era otra de las cosas que quería hablar, y ahora quería hablar con vosotros, que os lo anuncié también al principio de la charla, de esos políticos de los que estamos hablando, de esos políticos que muchas veces son los malos de la película y otras veces son los buenos. Eso hay que reconocerlo. Ya sé que ahora mismo la política no es muy popular, pero bueno, hay de todo, y de hecho están surgiendo nuevos movimientos que quieren hacer, parece, las cosas de forma distinta. Cuando se habla de periodismo no se puede dejar de hablar de ellos. Es así, nosotros los periodistas tenemos mucha relación con el poder, sea del tipo que sea el alcalde, o sea, insisto, un diputado, un presidente, lo que sea. Los viejos partidos no saben relacionarse con nosotros, por lo general. Algunos están haciendo intentos y demás, no es un ejemplo el Partido Popular, ya lo siento, pero es así. Son una gente que le cuesta bastante comunicarse con los medios, transmitir sus mensajes, enfrentarse a los medios, enfrentarse al adversario. Es una cosa que desconocen por completo. Lo desconocen y además prefieren seguir desconociéndolo, no quieren ser fiscalizados. Los viejos partidos políticos, por lo general, no quieren ser fiscalizados, que de ahí se trata todo. De ahí se trata, ahí está el punto de toda la historia. Cuando tú eres un político y te pones frente a un medio de comunicaciones para ser fiscalizado por el ciudadano, esa es una de nuestras labores, la otra es contar historias y la otra es ser didácticos. Pero bueno, independientemente de eso, los políticos viejos no se prestan a darte una entrevista, no es tan fácil. Incluso cuando tendrían que responder por, no sé, la valla de Melilla, se ha organizado un pollo de 3 pares de narices ahí. No, yo doy una rueda de prensa y no hagáis preguntas, ya está, yo suelto aquí un rollo que además es completamente incomprensible, porque muchas veces ellos usan su jerga y te cuentan una milonga que no sabes ni lo que significa. Luego, tampoco se prestan a las entrevistas que hacemos nosotros muchas veces, muchos de ellos, luego hay otros ejemplos bastante buenos, también dentro del Partido Popular, de hecho hay nombres bastante notables de gente que se atreve, pero por lo general hay mucha gente dentro de los viejos partidos que no se atreve a enfrentarse a una entrevista cara a cara con un periodista normal, que no estamos hablando aquí de Jordi Évole ni de ningún peso pesado que te vaya a hacer la vida imposible, aunque nosotros lo hacemos bastante, les hacemos bastantes perrerías. Pero bueno, es tan sencillo como sentarse en una silla y bueno, te voy a preguntar sobre lo de la valla de Melilla, o sobre lo que queráis pensar, sobre la remodelación del ejército, o sobre los presupuestos del Estado, o sobre por qué se ha recortado en dependencia, o sobre por qué se ha quitado tal ayuda, o sobre por qué el señor este que hemos visto antes las está pasando así de canutas, él y bueno, y un 20% de la población española. En fin, no se sientan. Yo no sé si es por incapacidad, porque no se atreven, porque sus gabinetes de prensa no les dejan, pero están fallando constantemente, todos los días. Es muy notable, insisto, en el caso del Partido Popular, es muy notable su negativa a hablar, muy notable. Ahora, que se acercan las elecciones, los veréis más en los medios de comunicación. Probablemente los veáis mucho más que hace un año, no se os olvide que hace un año no hablaban con nadie. Frente a ellos, surge algo nuevo. Aparte de los intentos que hagan los viejos partidos políticos de voy a salir a la calle a hablar con la gente y me voy a enrollar un poquito más y voy a dar más entrevistas, hay otro fenómeno que está apareciendo ahora, estos días, lo estáis viendo todos,
que es el fenómeno de los nuevos movimientos, tanto políticos, inevitable hablar de Podemos, como sociales, la PA, la plataforma de afectados por la hipoteca. Ellos sí que han comprendido cómo se comunica y cómo se transmiten los mensajes. En el caso de la plataforma por los afectados de la hipoteca, por ejemplo, en fin, estos tipos, yo la verdad es que desconozco su origen exacto y si se juntaron en un local, como ha ocurrido a lo largo de la historia con determinados grupúsculos de activistas o políticos. Pero bueno, el caso es que esta gente empezó a tener notoriedad, empezaron a saber usar los medios de comunicación que nos da Internet, empezaron a saber usar Twitter, empezaron a saber usar Facebook y empezaron a usar muy bien la televisión. Hicieron lo mismo que había hecho Greenpeace durante años, los de Greenpeace. Me voy al Congreso, estoy en contra de las nucleares, me escalo ahí toda la fachada del Congreso y tiro una pancarta, o lleno de pintura verde tal edificio que está fastidiando el Ártico. Los de la plataforma de afectados por la hipoteca usaron exactamente la misma estrategia, la estrategia de, oye, medio de comunicación X, La Sexta, Diario de Ávila, El País, lo que queráis, veníos que vamos a organizar aquí un parón de desahucio. Quieren desahuciar a Macarena en el barrio de Villaverde y que no lo vamos a permitir. Que os vengáis y lo grabáis e informáis de ello y demás. Ostras, cuando junto a estos tipos empezaron a estar las cámaras de televisión, la cosa cambió. De repente ya había que negociar. De repente ya, ostras, la gente que estaba en su casa y que no sabía que eso de los desahucios era tan grave, empezó a hablar de ello en el bar. Empezó a decir, anda, si es que, fíjate, a esta pobre gente la están desahuciando, yo no sabía que existía en España esa cláusula según la cual tú, aparte de dar la casa al banco con el que has conseguido la hipoteca, tienes que seguirle pagando la deuda. Pues es que esto no me parece nada justo. Ya la gente empieza a hablar de eso en el bar, ya consiguen eso. Y bueno, a día de hoy yo creo que la plataforma de afectados por la hipoteca ha conseguido muchos éxitos. Recordad cómo estaba la cosa al principio con el tema de los desahucios, al principio de la crisis, y oye, han sabido comunicarse, han sabido utilizar los medios de comunicación y luego han sabido muy bien lo que os decía al principio, comunicarse entre ellos, que eso es fundamental. Usar otros medios, que son el Facebook, las redes sociales, que queréis que os vengan a la cabeza, para agruparse y pelear en una lucha común. Y luego, bueno, tenemos que hablar inevitablemente del nuevo grupo político, de Podemos. Estos han sido otros de los que han sabido utilizar los medios de comunicación muy bien. Pero os quiero poner un vídeo que tiene cierta trampa. A ver si alguien me encuentra al Wally del vídeo, que vamos a poner ahora, el de Pablo. Según la última encuesta del CIS, el 65% de la población cree que el PSOE lo está haciendo mal o muy mal. En el partido lo llaman oposición responsable. Los críticos afirman que falta dureza. Los analistas que lo que faltan son ideas, discurso. Una de las grandes ventajas que tiene Mariano Rajoy, además de su mayoría absoluta, es lo extremadamente débil que está el partido de la oposición. ¿No consideran al PSOE un peligro para ellos? Que, como les he dicho, una tarea de oposición que tiene que ser útil, que tiene que ser responsable. Yo creo que incluso hay dirigentes socialistas que están preocupados por eso. Digamos, esa oposición responsable de Rubalcaba está acabando con el partido socialista en este país. Nos sentimos responsables de este país más allá de que lo gobernemos o no. Cuando estamos en la oposición también nos sentimos responsables. ¿A alguien se le ocurre qué chirría en este vídeo? Aparte de que es viejo, que ahí está una pista importante. ¿El qué? No, tiene que ver con un rótulo. El rótulo de Pablo Iglesias. Habréis visto que... Efectivamente. ¿Cómo, perdón? No, ¿qué va? Es que ahí está la cosa. Esto está grabado en 2012. Pablo Iglesias era entonces lo que nosotros tenemos ahí puesto, presentador de La Tuerca. Pablo Iglesias no era en aquel entonces lo que es ahora. Era el presentador de La Tuerca y un profesor de universidad. Esto está grabado en 2012. Esta creo que es la primera entrevista, este fragmento y los otros que salieron a lo largo del programa, que se le hizo a Pablo Iglesias en una televisión nacional, antes de que diera el salto posterior y demás. Aquí todavía no se había hablado de Podemos. Esta entrevista se la hice yo en 2012 a este señor, porque a Javier Gómez, que fue el creador de La Sexta Columna, le llamó la atención. Dijo, oye, este tío, a mí me interesa lo que tiene que decir. No sé, es que le he escuchado ahí en La Tuerca, parece que habla bien,
parece que puede ser un tío interesante, parece que las cosas que dice, oye, pueden generar debate, pueden... Y allí fuimos, en noviembre, que llovía mares, nos dejó grabar todo lo que quisimos allí, de la tuerca, toda la gente que estaba ahí echándole un capote, con las cámaras, con el sonido, etcétera, los tertulianos, y bueno, le hicimos una entrevista que la verdad es que yo recuerdo como maravillosa, porque como habéis comprobado luego todos vosotros después, él habla muy bien, y tiene las ideas muy claras. Bueno, el motivo de que os ponga este vídeo tiene que ver también con ese día, con lo que no se ve muchas veces en los programas, que es las conversaciones que nosotros tenemos con los entrevistados. Yo hablando con Pablo Iglesias, después de la entrevista, le dije, bueno, ¿y qué tal esto de la tuerca? ¿Qué tal los debates y demás? Aquí traéis a gente de todo tipo, ¿no? Y dice, hombre, pues sí, yo intento traer a gente de todas las ideologías políticas posibles. De hecho, tiene un amigo muy liberal del que luego hablaremos. Pero bueno, hay veces que ciertos partidos les cuesta prestarse. El Partido Popular, me decía, el Partido Popular yo les animo a que vengan aquí, a que traigan a sus cachorros. No pedía pesos pesados, pedía gente que estuviera curtiéndose. Yo creo que eso es positivo, que la gente con ideas se junte con gente que tiene ideas totalmente contrarias, en una ágora de debate como puede ser la tuerca, y oye, y pelemos aquí, y hablemos tranquilamente. Yo opino esto, yo opino lo otro. Pero parece que a algunos le cuesta, a otros no, porque es verdad que otros políticos del Partido Popular participaron en su programa. Bueno, pues esto es lo que hizo él. No solo en la tuerca, sino después. Él tenía claras sus ideas, él acabó yendo a las teles nacionales y acabó transmitiéndolas. Fue después de esto, en 2013, cuando empezó la andadura de Pablo Iglesias en las teles. Empezó con 13TV, con ese amigo liberal del que os hablaba antes, de hecho. Fernando Díaz Villanueva, un tío muy majete, os pueden parecer lo que quieran sus ideas, a mí es un tío que me cae muy bien. Y bueno, pues Fernando Díaz Villanueva me contaba recientemente que él a Pablo Iglesias pues lo seguía como a Monedero, que también estuvo aquí en los encuentros, desde el movimiento antiglobalización, desde el año 2000, que era una gente que le interesaba, que no tenían nada que ver, absolutamente nada que ver con su pensamiento, con sus ideas, pero que a él le interesaban. Entonces se puso en contacto con Pablo Iglesias, una cosa llevó a la otra, acabó en la tuerca, de hecho le podréis ver ahí en 1000 programas, y un día Fernando Díaz Villanueva, que era tertuliano de 13 Televisión, dijo, oye, hay un tipo que habla muy bien, eso sí, no tiene nada que ver con vosotros, pero yo creo que es valiente, que se va a pegar aquí, le ponéis a 7 de derechas y se va a pegar, no va a haber problema. Bueno, ya lo habéis visto, fue así, se pegó con todo el que hacía falta. Y así empezó todo, fue allí, de hecho con Tania Sánchez, creo que el primer programa, fueron los dos, y ahí estuvo exponiendo sus ideas. Eso le llevó a La Sexta, le llevó a 4, y ese mensaje suyo acabó calando en un montón de ciudadanos que lo votaron en las europeas, y que parece que ahora le van a votar más adelante. Esto lleva a formar un partido político, esto ha llevado a muchas cosas. Pablo Iglesias sabía perfectamente de qué iba el tema de la comunicación, el tema de los medios. Sabía que a la gente le interesaba saber qué pensaba el político al que iba a votar, y sabía que la gente quería políticos que, valientes o no, por lo menos lo parecieran, y él, en fin, lo parece y yo creo que lo es. Que salgan al ruedo, que no tengan miedo de enfrentarse, que no tengan miedo de que le hagas una pregunta comprometida. Errejón, por ejemplo, no tiene miedo de que le pregunte nadie por lo de las becas. Una compañera le ha preguntado antes de ayer por el tema de las becas, en fin, de la beca aquella de Málaga. No tienen miedo, ya está, tú respondes. Que te has equivocado, que la has cagado, que lo has hecho mal, que has cometido un delito, responde ante la justicia y ante los ciudadanos, porque es tu deber. Ellos lo han comprendido, Pablo Iglesias lo comprendió, y lo comprendió ahí en la tuerca y luego en los demás platós y demás. Es un mensaje que creo que deberían comprender el resto de partidos políticos. Algunos de ellos lo están intentando entenderlo y sumergirse en ello, pero bueno, todavía les queda. Luego hay otra cosa, a nivel comunicativo, en la que los partidos políticos fallan mucho, que es en el tema redes sociales, internet y demás. La internet esa. En fin, presidente del gobierno que de repente le surgen un montón de followers que escriben en árabe, que eso os acordaréis del episodio, si no os lo recuerdo. Pablo Iglesias estaba a punto de ganar en seguidores a Rajoy, y entonces misteriosamente, nadie sabe cómo, un montón de árabes empezaron a seguir al presidente del gobierno de España. En fin, yo eso todavía sigo sin explicármelo, ellos tampoco se lo explican porque dicen que fue un error, alguien mencionó que igual habían comprado no sé qué, bueno, a saber lo que pasó allí. No se sabe qué pasó. Pero bueno, por otra parte, independientemente de lo de los árabes, yo veo el Twitter de Rajoy y no veo nada. Yo veo el Twitter de otros políticos y sí que veo cosas. Oye, he dicho Pablo Iglesias, pero también hay gente de UPyD que tuitea a muerte.
y gente del PSOE, y gente de Izquierda Unida, incluso algún popular, que no es una cuestión, te mencionaba a Rajoy porque es que es notable que no le interesa lo más mínimo las redes sociales. A Pablo Iglesias, a los de Podemos, sí que les interesa y tienen una estrategia además muy medida para usarlas, eso es otra historia de la que podríamos hablar. Saben que su mensaje puede tener mucha repercusión ahí en la gente joven, que ellos pueden soltar un tuit con un simple hipervínculo que muestre una gráfica de la pobreza en España y que eso va a ser un éxito, que va a ser la leche, que la gente va a decir, pero bueno, esto es terrible, esto no lo sabía. Eso es lo que no hacen los partidos políticos. Los partidos políticos lo que hacen, al uso, los viejos, es ponerte una gráfica y decirte, va, esto es así porque lo digo yo y lo dicen mis analistas, que son más listos que tú, que aquel de allí, que todos vosotros. Son muy listos y tenéis que tragároslo. Pues hay otra gente que ha comprendido que a la ciudadanía hay que explicarle las cosas de otra manera, en fin, decirles la verdad, ponerles gráficas que tengan cierto sentido, en fin, cosas de este tipo. Y por último, no sé cómo vamos de tiempo, pero querría pasar al futuro del periodismo, que es, he hablado mucho de los políticos y de la relación de los políticos con los medios de comunicación y de periodismo local y activismo local y demás, pero no he hablado del futuro del periodismo, que es parte de la charla. Al hilo de esto último, al hilo de Internet, de Internet y demás. Se lleva años diciendo que Internet es el futuro, a mí me lo ha dicho mucha gente. Constantemente, Internet es el futuro, ahí en los blogs es donde va a estar toda la información, el periodismo está ahí, el periodismo va a estar en el Twitter, el periodismo va a estar en el Facebook. Bueno, yo creo que es mentira, soy muy escéptico con eso. No creo que sea tan sencillo como que cualquiera se habla un blog y ya todo aquello sea información y sea periodismo. No creo que el Twitter sea la panacea absoluta del periodismo del futuro. Creo que todos los medios vamos a tener que seguir conviviendo, sea tele, sea radio, sea incluso papel, pese a todo lo que está ocurriendo con el papel, que es el medio que peor lo está pasando, y por supuesto Internet. Hay 3 medios en España que creo que lo están haciendo bastante bien, porque por lo general, todos vosotros cuando os metáis en un medio de comunicación, incluso de los grandes, os metéis en Internet y veis un titular apocalíptico, siempre muy contundente y muy ideologizado, muy tendente hacia la línea del periódico, el medio de comunicación que narra la noticia. Y luego ves debajo F, Europa Press, Associated Press. Te metes te has metido en el País, por ejemplo, luego te metes en El Mundo. Lo mismo. Bueno, El Mundo está cambiando bastante, tienen bastante información propia en Internet. Pero durante mucho tiempo parece que ha sido el volcado de informaciones que íbamos vomitando. Yo he llegado a hacer ese trabajo, de hecho. Vomitar mucha información, dejarla ahí colgada, que el ciudadano llegue allí, lea el titular espectacular, pinche y ya está, es lo único que nos interesa. No nos interesa informar, no nos interesa absolutamente nada. Sin embargo, el futuro del periodismo en Internet está en otro sitio, no está en el volcado por sistema de todas las informaciones en Internet, no tiene nada que ver con el medio, tiene que ver con lo de siempre, con la calidad, con hacer el periodismo del que hablábamos antes, un periodismo didáctico, un periodismo que fiscalice a los políticos y los ponga en la picota cuando sea necesario, en fin, pues eso, el periodismo de toda la vida. Y hay 3 medios, como os decía, que creo que lo están haciendo. Para mí, y es muy discutible, son El Diario.es, el de Escolar, Infolibre, el de Maraña, y bueno, el Confidencial.com de Alberto Artero y esta gente, que si no lo conocéis, os lo recomiendo también. Estos 3 medios tienen una cosa en común. Los 3 están en Internet, por supuesto, pero aparte de eso, cuentan historias muy suyas. En fin, tienes a Escolar y los suyos contando historias muy sociales, bajando al barro para contarte historias relacionadas con la política, pero ¿cómo afectan a la ciudadanía? Vamos a verlo. Luego tienes el Infolibre de Maraña, donde tienes a profesionales que antes eran del País, algunos de ellos, como Santiago Cargar, que es probablemente el hombre que más sepa de energía en España y de por qué a vosotros os sube la luz y la gasolina baja. Que parece una tontería, pero es una cosa bastante inquietante, eso da para otra charla. Pues tienen a hombres que dicen, a ver, la factura de la luz, ¿os acordáis cuando subió en febrero, enero del año pasado, que subió una barbaridad, ahora está subiendo otra vez, porque se suponía que las eléctricas estaban haciendo algo? Pues ellos lo contaron, y lo contaron muy bien, lo contaron mejor que los medios tradicionales, aparte por la calidad humana del periodista, su profesionalidad y demás, porque son medios que se preocupan por eso, por contar cosas que el resto no cuenta, contar historias bien contadas y, bueno, contar historias también muy particulares. Luego tienes el Confidencial, que tiene una cosa maravillosa el Confidencial. El Confidencial no tiene nada que ver ideológicamente con El Diario o con Infolibre. Pero a mí me sorprendió hace poco saber que el Confidencial es, en España,
el medio que está asociado con el consorcio de investigadores, aquel famoso que ha destapado todo esto de las empresas que pactan con Luxemburgo, que quizás os suena de unas semanas atrás, lo publicaron ellos, que bueno, eran empresas que pactaban, ¿cuántos impuestos te voy a pagar, amigo luxemburgués? Te voy a pagar 100 euros mientras este pobre hombre se pudre pagando la mitad de su sueldo. Pues eso lo destaparon ellos. Me sorprendió bastante que fuera el Confidencial el que estuviera asociado con este organismo internacional, que está asociado con periódicos de gran renombre en todo el mundo, pero en España era este. No era otro medio, no era otro medio de los tradicionales, era este periódico, un medio en Internet. Es una cosa que me sorprendió bastante y creo que hacia ahí debe ir el futuro, hacia cosas como la del Confidencial, hacia cosas como la de Infolibre, hacia cosas como las del Diario, en Internet. Luego, a nivel de prensa escrita, yo creo que siempre va a ser necesaria. Primero por el tema del periodismo local, que está muy apoyado en el papel. Creo que si se pierde el periodismo local, gran parte del periodismo se va al carajo, por las razones que he expuesto antes. Son los que saben, son los que conocen la noticia en origen, son los que fiscalizan al político de base que está abajo creyendo que no le mira a nadie. Son esos tipos, los del periódico de papel de toda la vida. Luego las radios, eso va a seguir, como hasta ahora. Decían que con la televisión se iba a acabar, ahí sí, oye, la escuchamos en el coche y la escucharemos en Internet también. La escucharemos en Internet también. Y las televisiones, pues bueno, de las televisiones podríamos hablar mucho más también, porque, en fin, su presente, el presente de las televisiones a veces es bastante negativo en ciertas cosas. Hay determinadas cadenas de televisión que bueno, no se preocupan tanto por informar como por otras cuestiones. Y no estoy hablando de espectáculo, porque a mí, por ejemplo, Jorge Javier me parece un genio. Pero bueno, eso es otro asunto. Son cosas que tenemos que ir cambiando, quizás en el futuro, que ir puliendo. Las televisiones tienen que estar para el espectáculo, también tienen que estar para la información y para la buena información. No para la información mala, para la información vendida al poder, que es de eso de lo que hablo, cuando hablo de que las televisiones andan fallando en los últimos años, muchas de ellas, y no informan de las cosas que a la gente le interesa de verdad. Creo que no es nuestro caso, pero bueno, eso es hacer patria, como siempre, podéis pensar eso. En cuanto al futuro, esto es como todo. Antes hablábamos de Podemos, hace 2 años escasos Pablo Iglesias era el presentador de La Tuerca, ahora es un señor que se postula presidente del gobierno en unos meses. El cambio es constante en España ahora mismo, las estamos pasando tan canutas que en fin, que tenemos que cambiar todo en general, y una de las cosas que hay que cambiar es el periodismo. Nosotros yo creo que estamos cambiándolo, estamos haciendo cosas jóvenes, cosas nuevas, cosas muy distintas, pero queda mucho camino por hacer, claro está, en fin, esto no es una cosa de un día. Una conversación que tuve hace tiempo con Checho Yoldi, que igual os suena el nombre porque fue el tipo que destapó el caso Díbar, el del CGPJ, aquel que se iba de viajes a costa del erario y demás. Bueno, pues este señor empezó a escribir en El País sobre ese caso, lo destapó y bueno, fue como un Watergate con Nixon, fuera, Díbar fuera, y Yoldi también, porque en el ERE del País lo despidieron. Y después del ERE del País, justo tuvimos una conversación para hablar del caso Díbar y para hablar sobre justicia en España, y yo le decía, joder, y tú, que eres mayor que yo y que has visto ya muchas plazas, has toreado en muchos sitios, ¿tú crees que esto del periodismo tiene futuro? Yo ese día estaba muy negativo, era invierno. Y me dijo, claro que tiene esto, claro que tiene futuro. Evidentemente te vas a encontrar un montón de morralla, de basura pura, te vas a entrar en internet y vas a ver que tal tipo ha colgado no sé qué teletipo basuriento, que ha escrito un post que pretende ser información y no lo es en absoluto. Pero luego quedan las historias y la gente que quiere leer esas historias y la gente que quiere saber qué ha hecho su político, y ahí es donde entramos nosotros. Y mientras esa gente, esa ciudadana inquieta como vosotros, crítica, quiera saber qué hace su político, su empresario, qué pasa en su pueblo, qué pasa en su ciudad, en su provincia, nosotros vamos a seguir existiendo y entiendo que habrá algunos que hagan buen periodismo. Luego lo que os decía, el cambio. Nosotros muchas veces, tanto los periodistas como muchos ciudadanos, somos muy críticos con el estado del periodismo. El periodismo es lamentable, el periodismo... Es que esto no es periodismo, esto es espectáculo, es basura, esto es servir al poder, esto es... En fin, lo habréis oído 1000 veces, yo por lo menos sí. Bueno, pues lo que os digo está cambiando, ahora mientras hablamos la cosa está cambiando. Es una cosa que me dijo otro periodista también histórico, Iñaki Gabilondo, que lo entrevistamos hace poco para el tema de Gamonal, y en esa entrevista contaba, bueno,
Nosotros estamos hablando ahora de lo de Gamonal los de Burgos, que se han alzado aquí una revuelta porque no les sale de las narices que se haga esto en su barrio. Quieren oponerse, y quieren decidir qué hacer, y quieren una guardería, que es lo que necesitan, y no estas cosas. Y bueno, mientras hablamos de estos cambios que ocurren en Gamonal, de estas revoluciones, hay que pensar que el cambio se está produciendo en general en toda España. Que nosotros en este momento, ahora en esta sala o en aquella entrevista con Iñaki Gabilondo, no lo percibimos, porque es historia, no percibimos que hay una serie de cosas moviéndose, que hay cosas que están cambiando y que algún día en un libro de historia alguien dirá, fíjate la que liaron los españoles, que en 2011 se cabrearon y 10 años después cambiaron el país entero. Eso puede pasar perfectamente. Por lo mismo, ahora mientras hablamos de periodismo también está cambiando la cosa. Fíjate aquellos españoles que tenían unos medios de comunicación que a los ciudadanos a lo mejor pues no les terminaban de convencer, que hacían cosas muchas veces que eran basura pura. Pues mientras hablamos eso está cambiando probablemente. Hay mucha gente que está peleando por cambiarlo, por informar bien, por contar buenas historias, por fiscalizar a los políticos, que yo creo que eso es lo fundamental. Quizás es deformación de lo que yo hago, que es entrevistar, sobre todo a muchos políticos. Pero es verdad que hay que fiscalizarlos, que no se los ha fiscalizado nada en este país. Y creo que ha llegado el momento. Y eso forma parte del cambio del periodismo. Fiscalizar, contar la historia y explicar a los ciudadanos cosas que muchas veces nosotros no comprendemos. Como lo que explicaba Carlos Cruzado de la evasión fiscal la semana pasada. Y bueno, yo con eso la verdad es que he terminado mi exposición. Espero que os haya resultado agradable y ahora cualquier pregunta que queráis plantearme o si queréis que debatamos sobre algo de lo planteado, de cualquier cosa, pues por mí fantástico. Bueno, hombre. Bueno, lo dicho, no sé si queréis que os pase el micrófono a alguno. Ahora, ¿alguien tiene alguna pregunta? Que bajo y se lo paso, si no me tropiezo con el cable. Sí, voy. Voy ahora mismo. No sé si llegará. Si no, ay, el esparadrapo. Lo quito yo también. Ahí lo tienes. Venga, voy. A ver. ¿Por dónde era? Que no lo he visto. Bueno, pues tómalo. Todo tuyo. Gracias. Hola. Pues nada, me llamo Laila y más que una pregunta era... Quería compartir una experiencia personal contigo relacionada con el cambio. Tú a nivel periodístico, porque eres periodista, yo a nivel didáctico y pedagógico, que soy maestra, y noto también un cambio muy grande en cuanto a los estilos de educación. Ya no solo el estilo de educación de mi época, o sea, de hace más años, sino ya de mi época, que es más o menos reciente, ¿no? Y el cambio también de los niños y de la actitud de los padres frente a los profesores, frente a lo que es la educación. Y comentarte que realmente es difícil también para este sector, que es muy importante, tanto como el periodismo, para educar a un país, ¿no? Y para ver hacia dónde vamos. No sé si tú encuentras algún tipo de conexión o puedes opinar algo con esto que he dicho. Y desde luego hay mucho de lo que opinar, ¿eh? Hay mucho ahí, ¿verdad? Sí. Y luego si te asusta el cambio, o si crees ¿a dónde crees que vamos? Tú hablando de periodismo, ¿no? Si te parece un cambio que es óptimo, que es adecuado, si te asusta, si no te asusta, no sé. Pues voy a empezar por lo último, si te parece, que es lo más fácil. A mí no me asusta en absoluto, yo creo que nosotros somos los que estamos haciendo el cambio. Yo creo que el programa en el que trabajo es uno de los programas que está haciendo ese cambio, la verdad. Es mi opinión y se me puede discutir, pero creo que es así. Entonces no me asusta en absoluto, yo lo que quiero es un cambio. Yo lo que quiero es dejar de ver teletipos colgados de cualquier manera y lo que quiero es dejar de ver a un político en una pantalla de plasma, hablar a la ciudadanía, eso es lo que quiero. Y lo que quiero también es que el político al que yo le pregunte responda, pero responda de verdad, que se atreva a ponerse delante nuestro, siempre. Delante nuestro, no digo mío, digo de todos vosotros, a que venir aquí a esta sala y, oye, preguntas y hablar. Respecto a lo de la educación, es un temón, ¿eh? Es que, bueno, has mencionado cosas que entran ya en lo personal, yo conozco personalmente a profesores
pero también profesionalmente. De hecho, de educación ya hemos hablado en el programa y tenemos pensado volver sobre ello porque creemos que es un tema importante, aunque es complicado de tratar en tele, la verdad. Pero bueno, lo haremos. Eso es política también. Al final todo es política en la vida, y la educación es política. Y en España la educación se ha utilizado políticamente constantemente. Eso que se dice de, oye, que en fin, que viene el PSOE y me cambia la ley de educación, pues si lo habéis visto todos. Aquí, ¿cuántos planes de estudios habrá en esta sala distintos? Yo no tengo el mismo que mi hermano, que está ahí sentado. Y bueno, nos sacamos muchos años, pero bueno, algunos que seréis más de mi generación, igual sois de la ESO y yo soy de BUP, y en fin, independientemente de eso, ha habido unas asignaturas determinadas que se han cambiado de un año para otro. La educación se ha utilizado como arma, porque es fácil también utilizar la educación como arma arrojadiza contra el enemigo de turno. La educación es uno de los grandes problemas de este país. Lo que me comentabas de los chavales y los padres y la actitud con los profesores, terrible. Terrible, si eso lo sabemos todos aquí en esta sala, que es así, que no es como, no diría que como antes, que ahí se han perdido ciertos componentes de respeto que ya sería entrar en otra cosa. Pero respecto a lo que se puede solucionar desde la política, creo que eso debemos exigírselo a los ciudadanos, a los políticos, que se acaben las tonterías. Esto es un pacto. Esto es una cosa de, oye, vamos a educar a los españoles de tal manera en las aulas de aquí a 30 años, con el objetivo de convertir este país en X. Y ahí es donde todos votamos. Ahí es donde a lo mejor el Partido Popular o el Partido Liberal, si llegara algo, o cualquier otro, dice, nah, la educación no debe ser gratuita, hay que pagar por ella. Ahí votáis vosotros. Ahí es donde lo elegís. Pero también puede estar otro partido que diga, no, la educación debe ser pública y para todos. Y aparte, luego está el programa, que eso es la cosa, a mi juicio, más importante. No, nosotros vamos a mantener un programa que fomente las humanidades porque queremos un país de gente culta. Imagínate. No, pues va a ser todo técnico. Vamos a tener que ser todos ingenieros industriales y químicos, etcétera. O quizás la cosa sería un justo medio, pero bueno. En fin, que el debate es político al final. Lo que tenemos que exigirle a los ciudadanos, a los políticos, es que se haga ese debate. No sé si con esto te he dado mi opinión, creo que sí, más o menos. Dime, sí, tú habla de lo que quieras. Que muchas gracias, que me ha parecido muy interesante lo que me comentas y que a mí, por supuesto, también me interesa un periodismo en el que se ponga delante del televisor a quien nos está gobernando y dé explicaciones cuando las tenga que dar, por supuesto. Y me refería un poco más a los medios para hacer ese periodismo. Bueno, es que es otro tema, sería otro tema también para debatir. ¿Te refieres a la pasta? No, bueno, ese también sería otro tema, claro. No, el periódico, internet, los diferentes medios. Y bueno, también pienso que Facebook y todas estas páginas de internet y tal, que llegan a muchas personas y llegan a los niños también, ¿sabes? O sea que ahí, cuando sois didácticos, los periodistas, pues tenéis también bastante fuerza para llegar a los niños, quizás, ¿no?, de manera didáctica, porque el Facebook lo utilizan los niños de 12 años, de 13, que será bueno o será malo, pero ahí está, el Twitter y todo eso, no sé. Y nada más, y muchas gracias. Sí, hombre, un tema complicado, darle un aplauso también a ese hombre. Vamos para allá. Mira, yo quería haceros una crítica a los periodistas en general. No entiendo cómo sois capaces de asistir a una rueda de prensa de algún representante del gobierno y ya saber de antemano que están las preguntas pactadas, cómo sois capaces de asistir a ese tipo de ruedas de prensa. Sí, no, entiendo perfectamente la pregunta. Esa es una crítica que se nos hace mucho, que sepa que nos cabrea muchísimo. Primero, cuando no hay preguntas y segundo, cuando todo está amañado y demás. Hay que diferenciar también, porque hay veces que hay tiempo para 3 preguntas, que es muy distinto de cuando no hay preguntas o cuando se pactan ciertas cosas. Voy a explicar esto primero, para que quede claro. Hay veces que se va a una rueda de prensa y hay 20 medios, y hay tiempo para 3 preguntas, y el político responde a lo que queráis preguntarme. Que si me queréis preguntar de Bárcenas, yo respondo. Imaginemos eso, que me queréis preguntar de qué me ha costado con tal mujer y he pagado el hotel con el horario público, yo respondo. Pero tengo tiempo para 3 preguntas, me podéis hacer 3 no más porque me tengo que ir. Entonces, es verdad que a veces, entre los periodistas hay un pacto de vamos a preguntarle esto, y todos se ponen de acuerdo y se suele preguntar lo más polémico.
que es distinto, porque esto yo creo que no es malo, que es distinto de lo que usted creo que me quiere decir, que es cuando asistimos a ruedas de prensa y no hay preguntas o solo pregunta el afín. Pues hay que hacerlo porque el otro va, es así, yo lo veo así. Hay que ir a esa rueda de prensa porque el otro va y es terrible. Y hacemos muchísima campaña en contra de esas ruedas de prensa y criticamos, muchos de nosotros, muchísimo a quien no responde, a quien solo responde al amigo. Eso nos sienta fatal, nos sienta muy mal, pero es muy difícil luchar, son poderes. Tratamos de hacerlo con las herramientas que tenemos, pero somos ciudadanos también, no somos ultrapoderosos, yo por lo menos. Luego es verdad que hay otros grandes jefes que a lo mejor son más poderosos que yo, que quizás podrían hacer otras cosas y no les interese. Pero bueno, no sé si, yo creo, por como le estoy viendo, que no está muy de acuerdo con lo que le digo. Le entiendo perfectamente y de hecho su crítica la comparto, aunque entiendo que haya compañeros que no puedan echarse atrás en ciertas circunstancias. Igual, en definitiva, pues todos somos un poco serviles de quien nos paga, ¿no? Puede ocurrir. Existe miedo, Pero cuidado. Miedo en la sociedad, miedo que se transmite y con miedo pues una sociedad no es libre y un periodismo tampoco es libre y las noticias que se dan tampoco son objetivas y bueno, pues ahí se podía derivar cualquier tipo de respuesta que se quisiera dar, ¿no? Lo que está diciendo es muy interesante, de hecho. Quiero volverle a responder. Mire, esto que me está diciendo es una cosa que a nosotros profesionalmente nos preocupa mucho. Y usted tiene toda la razón del mundo en quejarse de esto que está compartiendo aquí con nosotros. Yo comparto al 100% su opinión, pero esto es una pelea. No es tan sencillo, usted lo sabe, usted probablemente en su vida pues tiene determinados problemas que tiene que enfrentar. Pues lo mismo con el periodismo a nivel profesional. Tienes que pelear contra ellos para que te contesten. Es una pelea, por desgracia, es así, es la costumbre que existe. Y creo que nosotros, muchos de nosotros, intentamos sostener esa pelea. Y muchas veces tenemos que dejar que nos la jueguen en las ruedas de prensa. Y nos cabreamos muchísimo. Pero es inevitable. Si el presidente del gobierno va a dar un anuncio, voy a poner un ejemplo extremísimo, va a hacer un anuncio justo cuando estamos en una crisis del carajo con el tema del ébola. Pero no admite preguntas, ¿qué hacemos? ¿No vamos? ¿No escuchamos lo que tiene que decir el presidente del gobierno? A mí me parece mal que no responda. A mí me parece mal que yo no le pueda hacer una pregunta al presidente del gobierno, pero creo que tenemos que escucharle, es así. A lo mejor tiene algo interesante que decir. Ahora bien, dicho eso, una vez que nos ha dejado preguntar, porque esto del ébola es una tontería en comparación con otras cosas a las que nos responde, y todos aquí lo sabemos bien, una vez que no ha querido responder, una vez que no ha aceptado nuestras preguntas, hay que ir por él a degüello. Hay que estar constantemente criticando esa actitud, intentando boicotear. Se han tratado de hacer boicots en el pasado. Muchas veces desde algunos medios no les dejan boicotear. Eso también se lo digo, que hay muchos medios que dicen, esto ni hablar, y a lo mejor el periodista del periódico que usted menos imagine es un rebelde irredento que dice, yo es que le quiero preguntar a Mariano Rajoy por Bárcenas, y si no se deja, pues no voy a la rueda de prensa. Y le dice su jefe, no. Como usted me dice, cuando eso ocurre, es un problema, claro que es un problema, pero es una de las cosas que tenemos que cambiar. Lo que pasa es que no va a ser una cosa de hoy a mañana, los medios tendrán que conseguir ser más libres de esos poderes. Otro ejemplo, de las empresas, que también no lo hemos tocado, porque estamos hablando de los políticos, pero también caemos ahí. Es lo que intentan algunos, lo están intentando. Editoriales de las empresas, algunas pues están cambiando el accionariado y se ve perfectamente cómo ha cambiado la línea del periódico, pero totalmente. Pero vamos, yo concretamente pues hay una serie de prensa que estaba muy afín a ella y he dejado ya completamente de leerla porque he visto cómo por problemas económicos esas empresas han cambiado y automáticamente llevan otra línea editorial que deja de ser lo objetiva que yo pensaba que fuera. Pero aparte de eso, lo que yo tampoco entiendo es por qué, por ejemplo, los políticos solamente dan la rueda de prensa cuando a ellos los interesa. Están continuamente saliendo en la prensa, saliendo en la televisión local, que ocupan el 80% de los programas de la televisión local. Si es el periódico, pues pasa exactamente lo mismo. A un buen político yo creo que hay que conocerle por la gestión, exclusivamente por la gestión. Hay mucha gente, yo sé de algunos países, y Estados Unidos, en algunos sitios donde los alcaldes prácticamente no los conoce la ciudadanía, pero sí que conoce exactamente la gestión que hacen, porque está colgada en la red, porque tiene una transparencia total, y entonces a ese político
La gente le vota por la gestión, no por verle la cara, que yo creo que es una cosa que hay que cambiar totalmente en este país, que la gente solamente quieren salir los políticos a la televisión para que los vean, para que los conozcan y para que los voten, no por la gestión que realmente realizan. Hay que acabar con la foto, es el resumen. Estoy completamente de acuerdo con usted en eso. Sí. ¿Quién primero? Perdón. Bueno, yo quería plantearte un tema desde otro enfoque. Hemos visto ahí el caso de David, donde se ha conocido porque tú te has acercado a él. Pero me gustaría saber si hay canales por los cuales los ciudadanos pueden acercarse al periodista para contarle su historia, porque él ha tenido suerte. Pero me temo que hay mucha gente que tiene muchas historias que contar y le es muy difícil, salvo que pertenezca a una asociación ciertamente conocida o demás, es muy difícil que se acerque a los periodistas para contarles sus historias. La pregunta entonces es, ¿qué canales, qué vías hay para que la gente pueda acercarse cuando tiene una historia que él pueda valorar importante para contarle? Esa es una pregunta buenísima, de hecho, porque es verdad que muchas veces podemos pecar de eso. Yo creo que hay canales. De hecho, a nosotros muchas veces nos interesa conocer historias que el propio afectado quiere dar a conocer, pero no nos podemos poner en contacto, porque no nos hemos conocido físicamente o porque hay ciertas barreras de cualquier tipo. En fin, si yo le digo, quiere contar su historia, llame por teléfono a La Sexta y coméntelo y demás, va a ser complicado. Pero eso que comentaba de las asociaciones, quizás no tiene que irse a Greenpeace o a una asociación grande, la de dependencia de José Luis, que ha empezado a ser grande, o a la PA. Quizás basta con ser el activista, ir al activista local del barrio, que hay muchísimos, es que hay muchísimas plataformas, y ellos siempre tienen contactos de periodistas, siempre, constantemente. Y ellos, yo creo que ayudan siempre a que esas historias se conozcan. ¿Ir directamente al periodista? Pues hombre, depende. Hay muchas veces que es muy complicado, claro está, porque hay periodistas que están fuera, más allá de todo, que son periodistas ya de mucho éxito y no dejan de ser un individuo humano al que no es tan fácil acercarse, en fin, que está en las altas esferas. Acudir a la redacción de un periódico, a contar una historia, yo creo que ahí, por ejemplo, no es tan complicado. En el periodismo local yo creo que es bastante fácil, porque consiste en llamar y preguntar, oye, ¿quién lleva el tema social en el periódico? Que quiero contarle una historia, a ver si le parece bien. Luego el periodista decidirá, porque esto es como todo, igual dice, esto no me gusta y no lo publico, va en contra de mi ideología, que eso es otro tema. A nivel nuestro, medios nacionales, que somos más grandes, quizás es más complicado hacer eso de la llamada, como le decía, pero quizás sabiendo que tal periodista lleva tal tema, o que el Twitter de La Sexta Columna está trabajando en tal asunto en ese momento, o porque lo ha dicho, o sin trabajar, le digo, le voy a mandar un tuit, tengo una historia interesante para vosotros sobre dependencia. Le aseguro que le responderemos, se lo aseguro. En nuestro caso lo hacemos, Yo no sé el resto de medios, yo puedo hablar por lo que hacemos nosotros. Y a nosotros hay historias que nos han llegado por Twitter. Esta fue casualidad. Esta fue casualidad absoluta. Pero es verdad que la mujer que salía en el vídeo, Pilar, que es la presidenta del Pato Amarillo, de esa asociación, nos ha contado a veces historias que nosotros hemos contado. O sea, yo creo que tendríamos la vía de lo local en el periodismo, de llamar por teléfono, la vía del activista, que yo creo que es fundamental, como he expuesto antes, y luego la vía de las nuevas tecnologías, que nos están facilitando mucho las cosas, que muchas veces sobrevaloramos a las nuevas tecnologías, pero es una vía de acceso. Podemos discutir mucho sobre ello porque es verdad que los periodistas seguimos pecando a lo mejor a la hora de oír determinadas historias o a determinados ciudadanos no les hemos prestado en alguna ocasión la suficiente atención. Yo puedo estar de acuerdo con que nos hayamos comido muchas historias a lo largo de nuestra vida, pero creo que existen canales y que cada vez existen más y existirán más. Y yo, en serio, le animo. Si tiene alguna historia, Twitter, me la cuenta a mí luego, si quiere también, en caso de que hubiera una concreta. Y luego ya la cuestión es el filtro, si la historia se puede contar o no. Gracias. Hola, soy Rodrigo, también de Periodista a Periodista. Quería decirle, ¿no?, que estoy viendo que idealiza mucho el periodismo local, ¿no?, y no es la primera vez que me sucede. Soy de aquí de Ávila y muchas veces cuando he hablado con periodistas que trabajáis en Madrid o a nivel nacional, bueno, ponéis el periodismo local como, bueno, como algo
una panacea, ¿no? Puedes ir al periodista, puedes ir al periódico, pero en verdad nosotros somos de Ávila, no sé qué opina la gente de aquí. Tenemos el Diario de Ávila, es como una gaceta local del Partido Popular. Tenemos la televisión, que es la publicidad que hace el gobierno y la Diputación. Entonces, es que, claro, en este discurso que tienen desde los medios nacionales, el periodismo local, yo estoy en paro, por cierto, pues bueno, no me cuadra mucho lo que dice con lo que luego es la realidad, por lo menos aquí en Ávila. Entonces no sé por qué tienen esa idea del periodismo local. Te respondo, sí. Antes, sobre de Burgos, Gamonal creció a pesar de la prensa local. Que siempre... Ejemplo, y es buen ejemplo porque está ahí Méndez Pozo, en fin, y metido en el asunto también. Sí, sí. Es de un constructor de Burgos que, bueno, está vendido al Partido Popular, entonces es una ciudad que todos los eventos sociales, de entrada a esta conferencia no aparece en la agenda del Diario de Ávila hoy. Me han hecho una entrevista antes, pero da lo mismo. A ver, voy a responder por partes. Es cierto lo de Gamonal, es probablemente cierto también lo que dices tú. Yo trabajo en el Diario de Ávila, que lo ha comentado antes el amigo Pablo, he estado un tiempo ahí. Idealizar el periodismo local. Bueno, el periodismo local, tienes todas las ideas también muchas veces. Es verdad, no te lo voy a negar jamás, que en muchas provincias de España prima un empresario, prima una ideología, prima lo que sea, prima, es verdad, prima, es el que manda, es el que tiene más publicidad. No te lo voy a negar, pero hay otras provincias en que no, en que hay una variedad de medios bastante más grande. Quizás no sea el caso de Ávila. Antes creo recordar que teníais más variedad, lo que pasa es que las cosas fueron bastante mal en el nivel digital, por desgracia, y bueno, pues hubo algunos medios que han cerrado. Pero suele haber variedad en muchas provincias, yo por eso no es que lo idealice, porque tampoco, sé que hay malos. De hecho, por eso he hablado del servilismo antes, que nosotros también podemos pecar de eso. Hay mucho servilismo en el periodismo local, y en el nacional, y en todas partes, muchísimo. Y en el periodismo local es más acusado porque lo ves, eres el vecino y dices, joder, ya están aquí otra vez con el alcalde, con el presidente de la Diputación, joder, es que solo él, es que tal. Sí, servilismo ahí, servilismo con las empresas, con lo que quieras. Podemos hablar de eso tanto a nivel nacional como a nivel local, lo que quieras. Tienes razón, no te falta razón. Yo no, la idealización siento que haya sido excesiva. He hablado muy bien porque creo que es importante el periodismo local, de verdad lo creo. Creo que es importante para contar las historias de la gente de la ciudad, de la gente de la provincia, de la gente del pueblo. Creo que es fundamental. Creo que probablemente muchas veces falla, porque también servirá a poderes y, en fin, cada medio es un mundo. Habrá otros medios que probablemente, siendo locales, se dejen las narices para sacar adelante un periodismo diferente en el que no se sea tan servil con el poder. Siento que por lo que me decís aquí quizás no es lo mismo. Entonces, ¿o qué? Bueno, también luego cuando hablamos de periodismo local hay que tener en cuenta una cosa. Aquí estamos hablando ahora de periódicos, de tal. También hay radios, también hay teles, me dices que la tele, en fin, lo mismo. Pero también hay radios y muchas veces de radios nacionales que, bueno, que intentan hacer algo. Hay veces que, por desgracia, la cosa también le va mal a ese periodista local que lucha. Antes os he contado una historia. Aquí igual se os ocurre alguna, sospecho que sí, de alguno que le haya pasado eso, ¿no? Pues ahí, sí. Sí, yo también he oído algo. Por eso os lo digo. El periodista local se expone a eso, pero ese periodista local que ha sufrido el caso que yo os decía, o el de aquí que estéis pensando de Ávila, que haya sufrido ese caso, era un periodista local de los que yo idealizo. Yo no idealizo al otro, pero creo que ese otro tipo era importante. Y la persona de la historia que he contado ahí te aseguro que era fundamental, pero fundamental. Por desgracia le falló la lucha contra el poder y no falló ella, vamos. Le fallaron un poco y acabó cayendo en picado su vida, como le ha ocurrido a otros muchos compañeros. Son esos a los que hay que idealizar. Perdóname si ha parecido que idealizo lo servil. Sí, puede ser una generalización. Que hay periodismo bueno a nivel nacional y a nivel local, que como lo has contado, parecía que el periodismo local era la bomba y luego nacional estaban todos vendidos. Y bueno, hay de todo, ¿no? En todos los lados y no lo sé, quizá en Ávila no es el mejor sitio para decir que el periodismo local es la bomba o la pera limonera, ¿no? Creo yo. Yo creo que lo es, en muchos aspectos. Luego hay otra parte que no, luego está la parte servil, insisto, tienes la parte servil y tienes luego otra parte que es la parte luchadora, combativa, como quieras llamarlo, una parte que sufre las consecuencias. Vuelvo a insistir en eso. Esos son
los periodistas a los que de hecho nosotros recurrimos a las historias. Te aseguro que la Operación Orquesta, que también puse de ejemplo, o la Pokémon, no la destapó un periodista servil. Eso seguro que no. Y que de Castedo en Alicante, hace años, cuando Castedo seguía teniendo más poder, no hablaba el periodista servil. Pero seguro que había un periodista local, vamos, estoy seguro, es que lo había, un periodista local hablando y diciendo, oye, cuidado que esta señora Enrique Ortiz, ¿qué pasa aquí? Que alguien lo investigue. No sabemos todavía qué ha ocurrido, oye, igual son inocentes de todo y demás, y esas escuchas son absurdas. Pero en fin, que son esos periodistas a los que yo idealizo. ¿Vale? Bueno, siento no haber sido claro. No, hombre, gracias a ti por la pregunta. Sí, bueno. Pues ahora, perdonad que es que muchas veces no... Muchas gracias por tu conferencia. Enhorabuena a la emisora en la que estás, que es paradójica porque el editor es el mismo que el de La Razón. Es decir, que es posible que el propietario, sí, propietario, mejor la precisión. Pero bueno, al fin y al cabo es lo suficientemente inteligente como para haberse dado cuenta que se puede ganar dinero también contando la realidad de otra manera, ¿no? Eso es. Lo del periodismo local es que quizá aquí llegue especialmente, ¿no? Yo creo que tienes razón cuando lo sacralizas porque hay periodistas excelentes. Aquí hemos tenido en la radio un caso paradigmático que además era la SER. José Ramón Rebollada fue decapitado literalmente por las presiones del PP y de toda la gentuza que habita la tierra patria esta, y la cadena SER nacional puso la bandeja de plata. No le importó reconocer que el despido era radicalmente improcedente porque tuvo que indemnizarle, pero demostró que el resto de sus compañeros eran peor todavía que los que habían propiciado su despido, porque cayeron en un boicot, en el boicot típico del que cae en desgracia en un sitio como Ávila, aunque la población arropó a Jota como se merecía y creo que le dimos todo el cariño que era imprescindible. En otras palabras, yo como activista, en cierta retirada, pero como activista, lo último que haría a día de hoy, si quisiera transmitir una información veraz, sería acudir a cualquier medio de comunicación de Ávila, escrito, radio o televisión. Me pondría con mi procesador de textos, escribiría un texto de Word y se lo mandaría a quien me diera la gana. Y así los medios se enterarían después que el resto de la gente. La situación de aquí es radicalmente canallesca y difiere mucho de lo que puede tener una cadena como la SER a nivel nacional, con emblemas que parecen paradigmas de la información periodística, pero que a nivel local se pliegan a algo absolutamente inaceptable, ética, política y jurídicamente. Y además me voy a referir a ello porque quizás se os abra una vena enorme. Los periodistas tienen una débil realidad corporativa, es decir, sus colegios profesionales, como hemos visto en el caso de Jota, lejos de amparar los principios de la libertad de información, lo que suelen hacer es callarse y tirarle piedras al que cae en desgracia. Pero a cambio son absolutamente silentes, consentidores, permisivos y colaboradores de que gente colegiada en su colegio o en su corporación periodística esté manipulando la información desde los llamados gabinetes de comunicación institucionales. Es decir, si la información peligra a nivel local, es a cuenta precisamente de esa falta de distinción, de ese cruce de la raya permanente entre lo institucional y lo profesional. Aquí tenemos dos casos que se podrían citar con nombres y apellidos, porque como los pagamos todos, no creo que desvelemos ningún arcano mistérico, ¿no? Pero además esto, tanto el del ayuntamiento como la de la Diputación, no solo están manipulando la información institucional, sino que están manipulando a los medios estructuralmente, porque son los que reparten las subvenciones y el cupo de publicidad
que pagamos todos los ciudadanos desde esas instituciones y que propician el que, por ejemplo, la COPE, aunque sus índices de audiencia sean extraordinariamente lejanos de los de la SER, cobre siempre 3 veces más. Que el Diario de Ávila tenga un folleto institucional que nos cuesta a los abulenses todos los años 40.000 euros y que incorpora mensualmente un suplemento separata dedicado exclusivamente a los cargos institucionales del Partido Popular. Ese límite cruza lo ético, lo jurídico y lo legal. Y en cambio se consiente y lo cruza tanto, absolutamente tanto, que en el caso de la Diputación, quien actúa como portavoz no solo de prensa, sino como portavoz institucional, la señora que está en ese puesto, es personal eventual de confianza política del Partido Popular. Es decir, que está en una situación de radical, absoluta y total ilicitud, porque el estatuto funcionarial prohíbe absolutamente que un puesto de confianza político de carácter eventual tenga un nombramiento. Esta tiene el nombramiento tan sacralizado que figura en el boletín oficial de la provincia, es decir, aparece como portavoz, no del PP, sino de la Diputación y además representante institucional de la institución. Esos límites no los habéis cubierto corporativamente y creo que es una de las brechas más graves que tiene el futuro de la información. Pero si nos referimos a Ávila, creo que la impresión del 90% de los que estamos aquí es que los medios están en este momento total, radical y absolutamente podridos. Nada más. Ha sido interesante lo que ha dicho. Hay 2 cosas que querría decir al hilo de lo que he comentado. Cuando habla de las líneas, estoy completamente de acuerdo. El tema de los gabinetes de prensa no es una cosa exclusivamente local. Es una cosa muy cancerígena, en general, en nuestro país. El nivel de medios de comunicación se ha cruzado una línea hace mucho tiempo, que es tener de cancerbero a ciertas personas que filtran y que dan una información a los medios, afines o no, muy determinada e ideologizada y que es la que interesa. Completamente de acuerdo. Eso es una de las cosas con las que hay que acabar para que el futuro del periodismo sea un poquito mejor de lo que es ahora. Esos gabinetes de prensa aterradores que son policías estatales muchas veces. Y luego lo segundo, lo del tema de la colegiación de los compañeros y demás. Eso es una batalla que habrá que replantearse en alguna ocasión, porque órganos colegiados profesionales en España, en general, para proteger a periodistas, hay alguna cosa, pero sinceramente, os lo ha dicho como lo ha dicho y yo quería compartir eso. Bueno, yo quería preguntar si te parece, digamos, bien que haya en una TDT como la que estamos ahora, como la que tenemos todos en casa, que realmente haya 2 dueños, que se reparten los canales a diestro y siniestro, que no haya, digamos, pluralidad, que no haya posibilidad por parte de algunos medios de comunicación de acceder a un canal de televisión. Pues yo creo que la televisión tiene una gran importancia de la ignorancia en este país. Y corrígeme si me equivoco, creo que la Sexta Columna, antes de que A3 Media se hiciera con el control de la Sexta, ya existía. Sí, ¿no? Sí que existe. Me gustaría preguntarte si has notado un cambio en la libertad de vuestro programa radical o si no ha sido tanto, o por qué unos programas parece que cambian menos, como pueda ser el de Jordi Évole o el de Wyoming, y otros, como las noticias de la Sexta, han cambiado radicalmente. Creo yo. Sí, sí. Sí. Bueno, no sí, como consumista de esas noticias en su día. Sí. Es tu opinión. No comparto tu opinión en absoluto, de hecho. Nosotros no hemos sentido cambio y te diré por qué, mi opinión personal de por qué creo. Esto es un negocio. Antes nos han dicho que nuestro propietario, no se le escapa a nadie, es el propietario del Grupo Planeta. O sea, es un señor de derechas de toda la vida. Y ahora pues tiene la Sexta. Y ese señor, en vez de decir voy a convertir esta cadena ideológicamente en otra cosa, decidió que no. Yo creo que por dinero, que por una cuestión de pasta. Entonces, yo en mi trabajo diario he notado el azote de José Manuel Lara, no.
no lo he notado en mis costillas. Sigo notando los mismos problemas de toda la vida, que es la clase política y un montón de circunstancias que dificultan el trabajo del periodista. Luego, respecto a las TDTs, la verdad es que ahí no tengo una opinión muy formada, te soy sincero, pero, bueno, lo de la calidad, eso es otra historia, sería otro debate, pero liberalizar el acceso para que pueda más gente participar de la televisión, eso siempre es positivo, eso será una de las cosas que habrá que cambiar. Yo estoy completamente de acuerdo con eso, pero te estoy hablando a nivel personal. Yo aquí ya no estoy representando a mi grupo, evidentemente. Mi opinión es que creo que tiene que existir la mayor libertad posible en general en los medios de comunicación, que tiene que haber más televisiones, joder, sería maravilloso. Ojalá el compañero a lo mejor tenía curro. ¿De verdad? Es que ahí está. Y yo a lo mejor curraba en otra cadena, vete a saber, y era un jefe con un sueldazo del copón. O sea, bueno, independientemente de tonterías aparte. Creo que es bueno. Porque ahí, en esa competencia, que este argumento es muy liberal, pero es verdad, en esa competencia televisiva quizás tú encontrarías el programa de calidad que buscas. Yo creo que en la tele hay programas de calidad, creo que el mío es de calidad, pero eso es otra historia. Independientemente de eso, creo que sería muy bueno. Creo que de hecho nos cargaríamos mucha morralla porque la gente tendría más opciones quizás. Ahora también te digo, cuando hablamos de cosas de calidad, a veces hemos intentado hacer cosas y la gente no las ha visto. O sea, también al final la gente es culpable, el ciudadano es culpable, nosotros somos culpables. Que la 2 hace cosas muy bonitas a veces y la audiencia, oye, y hay programas interesantísimos. Pero bueno, eso es otro debate, que no es lo que estamos hablando. Yo creo que sí, que hay que liberalizar un poco más este asunto. Correcto. ¿Alguien más quiere por ahí? Bueno, ¿quién va primero? Ah, bueno, es verdad, perdóname, que además antes, sí, cierto, perdóname. Sí. Hola, muy buenas. Yo quería preguntar si en la sexta, que habéis dado tanta cobertura a Podemos, ¿creéis que el partido tiene posibilidades reales de constituir en sí mismo una alternativa al gobierno hoy día? Desde los medios, desde los poderes en la sombra, que vosotros conoceréis mejor que el ciudadano de a pie, ¿se cree que Podemos tiene posibilidades reales de llegar a gobernar? Hace un año te habría dicho que no, antes de las europeas te habría dicho que no, ahora creo que sí. Porque han conseguido lo que decíamos antes, manifestar su mensaje y no son idiotas, son gente muy preparada. Yo creo que sí que puede ser una alternativa. Una alternativa sea de gobierno, ellos lo que quieren, es lo que están transmitiendo, quieren ser alternativa de gobierno y gobernar. Pablo Iglesias quiere ser presidente de España, eso lo ha dicho, se lo dijo a mi compañero Rubén hace poco en Bruselas, que lo estuvo entrevistando hace un par de meses. Y lo dijo ahí, que sí, que yo tengo esa voluntad y creo que tienen la fuerza. Lo de verdad, creo que hay mucha gente que los apoya, pero aparte, tienen unos líderes, o como queráis llamarlos, porque al final existen los líderes, no todo es círculos, hay unos líderes que yo creo que saben lo que están haciendo perfectamente, que tienen un plan para ganar. Yo creo que sí. Eso en cuanto a gobierno. Luego, en cuanto a lo que nos ofrezcan en cuanto a programa económico y demás, habrá que verlo y dirimirlo, y creo que eso sería ya más hablarlo con economistas. Yo, sobre eso, todavía no tengo clara una idea, porque de hecho todavía no nos han colgado completo el programa y demás, pero creo que pueden dar una alternativa real a este país, tanto de gobierno como económica, como de mucho tipo. Es una opinión personal, insisto. ¿Y cómo ves el Partido Socialista, cómo lo ves? Lo veo peor que cuando salió Elena Valenciano ahí hablando, que esa también se la hice yo ese día, bastante peor. Creo que el Partido Socialista tiene problemas y lo sabe, lo sabéis todos que lo sabe, y creo que sí que están peleando para solucionarlo. Lo que pasa es que igual hay que cambiar algunas cosas más, que un par de caras, hay que cambiar muchas cosas ahí. Creo que va a seguir la cosa para abajo. ¿Alguien más por ahí? A ver. Bueno, voy a meter por aquí, que va a ser más fácil. Yo voy a hacer un par de alusiones, sobre todo porque me gustaría que reflexionara sobre ellas. Cuenta Pascual Serrano, un ilustre del periodismo de investigación, del corazón de los medios y del poder real de los medios. Digo el poder real de los medios porque hoy creo que todos tenemos bastante asumido que los políticos que gobiernan tratan de ser manijeros, como dice alguno en Andalucía, para que el control real lo tenga el poder económico, ¿no? Hoy la realidad
es que los grandes corporaciones nacionales y que a su vez son transnacionales, del orden energético, del orden de los bancos, del orden financiero u otros, son los auténticos controladores del poder y los controladores de los medios de comunicación. Es obvio que las grandes corporaciones de medios de este país están esencialmente controladas económicamente por estas corporaciones, y prueba de ello es que cuesta mucho el ver cómo hoy en medios como La Sexta, muy afortunadamente y afortunadamente para los ciudadanos, para que los conozcamos, somos capaces de ver cómo funciona el politiqueo del país, pero no somos capaces de ver cómo funciona el entramado empresarial de este país, y cuesta mucho ver cómo un medio de comunicación carga las tintas sobre la vulneración de los derechos laborales en el Corte Inglés, carga sobre las intenciones energéticas de Iberdrola o carga sobre la contaminación de Repsol en medio mundo, entre otras cosas porque ellos son los dueños de los medios de comunicación. Primera reflexión, ¿no? Antes pasaba Paco de puntillas, pero creo que es muy interesante. Sí, al fin y al cabo, eso trasladado al medio local supone que una empresa de financiación de los medios de comunicación locales son la publicidad institucional y el trato favorable a esos empresarios, entrecomillados, que son los que satisfacen económicamente a los medios locales a través de la información institucional, la publicidad institucional. Y luego hay una cosa llamativa, es cómo La Sexta ha ido tratando a esa nueva hornada de jóvenes políticos. Veíamos no solamente a Pablo Iglesias, sino a otros como Alberto Garzón o como Tania Sánchez, que son también asiduos de vuestros programas, también algunos caras jóvenes en la UPyD y alguna cara joven también en el Partido Popular, desgraciado para Ávila, al famoso Pablo Casado, que le conocemos muy bien aquí, o gente del PSOE, ¿no? Pero recuerdo no hace mucho oír decir a Pablo Iglesias que si los medios de comunicación le llamaban no era porque les interesase mucho lo que él contaba, sino porque les interesaba lo que él decía terminaba vendiendo, y es una realidad. Es decir, si el señor Lara apuesta en una parte de sus medios por la extrema derecha y en otros por las posiciones progresistas, es porque le da rentabilidad, no porque él tenga una intencionalidad de que el señor Pablo Iglesias llegue al gobierno, obviamente, ¿no? Yo creo que eso es una reflexión que me gustaría que nos extendieses, ¿no? La última, de hecho, ya la he hecho, porque antes ahí arriba lo he comentado. Me hablabas de Lara otra vez, pues que os voy a descubrir algo nuevo. No, no os voy a descubrir absolutamente nada nuevo. Vosotros sabéis perfectamente que tiene cabeceras de derechas y que tiene cabeceras de izquierdas. Todo es un negocio en el mundo de los medios. En el mundo de los medios, a nivel de negocio. Luego estamos nosotros, que te aseguro que hay muchos con mucha vocación que queremos contar ciertas cosas y que peleamos por contároslas. Muchos de vosotros no os imagináis hasta qué punto, pero mogollón, muchísimo, de verdad. Otra cosa, en la que te doy la razón, hay una gran importancia en las audiencias. Evidentemente, si mandas ahí a un tío aburrido que te dice cosas que la gente desconecta la tele, pues no vas a seguir trayéndolo, eso es cierto. Pero de repente, pues sí, aparece gente que habla, que tal, que te da audiencia, que oye, que es una persona que está trasladando un mensaje que le interesa oír a la gente y tu audiencia sube, claro está. Pero eso no es nada nuevo, no es una reflexión sobre la que te pueda decir nada más allá de lo que tú me has dicho. O sea, que es la realidad, ya está, no hay más. Lo otro, lo del tema de las empresas era, sí, antes hemos hablado un poco a nivel local, viene a ser un poco la misma reflexión. Al final, uno de los problemas, sí, del periodismo es que tú tienes que pagar a cierta gente para que haga ese trabajo, ¿no? Me tienes que pagar a mí, tienes que pagar las cámaras con las que salimos a grabar, las tarjetas, etcétera. Eso se sostiene con un entramado financiero que tiene que venir de alguna parte. Bueno, pues actualmente viene de la publicidad, igual que puede venir de la Diputación. Y la Diputación te puede presionar para que no hagas esto, o un publicista te puede... Ha habido casos históricos que han sido escandalosos y que han saltado a los medios y que los ciudadanos lo saben, a otros medios contrarios. Claro está, de tal empresa le ha dicho a X medio que, oye, no informes sobre esto, pero ¿cómo me pones la publicidad al lado del Corte Inglés? Era un ejemplo, de hecho, que le pasó con El País, creo recordar algo parecido, pero no estoy seguro. Bueno, a todos los medios les pasa, o sea, no es nada nuevo, es una afirmación que no se puede negar. Ahora bien, dicho eso, habrá que pensar una solución. Los de Infolibre, de los que antes hablábamos, te dicen, oye, hazte socio, yo te ofrezco información, yo quiero ser periodista, pero oye, tenemos este medio que justo no se financia con publicidad, pero necesito que me ayudes. Pues eso también es un deber del ciudadano,
apoyarle. ¿Quieres periodismo bueno que te informe sobre Iberdrola, el ERE del Corte Inglés, etcétera? Entonces apoya al tipo que no tiene la publicidad de Iberdrola, el Corte Inglés o lo que sea. Y si no seguimos con las reglas del juego y en el otro juego, que favorecerá a esa gente, evidentemente, porque a lo mejor no informa sobre esto, sobre lo otro y lo demás allá. Existen esas dos posibilidades. Eso a nivel empresarial. Ahora bien, a nivel periodístico, os garantizo que toda la gente con vocación en este oficio se deja las narices todos los días para informar sobre muchas cosas. Y a veces tiene que pelear contra los jefes para meter X y convencerles y pelear contra las presiones de las empresas. Pues claro que eso pasa todos los días, no es una cosa nueva. Eso es así, hay que pelear contra ellos. La única manera de ganarles, insisto, modelos como el que hemos mencionado, un modelo más ciudadano, más de quiero una información ideológicamente de izquierdas o ideológicamente de derechas que me informe sobre absolutamente todo con total libertad, que no tenga publicidad institucional, que no tenga publicidad de ninguna empresa del IBEX 35, quiero eso. En España estamos empezando a poder obtenerlo y eso es súper positivo. De hecho, es una de las grandes cosas de Infolibre, por ejemplo. El diario también anda peleando en eso, te ofrece, si te haces socio, no ver la publicidad que tienen en sus páginas, en fin. Son experimentos que se están haciendo que pueden conducirnos a un periodismo más libre, porque es verdad que si no, pues pasa lo que tú estás diciendo, no es una cosa que podamos ocultar. Hay gente que es la que pone la pasta en los sitios. Ya está. Eso habrá que acabar con ello, ¿no? Yo creo que tú y yo estamos de acuerdo, quizás. Bueno. Por aquí, por arriba. Pues mira, casi que te lo agradezco, porque está un poco complicado. Hola. ¿Es por este o por este? Ah. ¿Este? Bueno, yo quería rescatar el tema de los medios alternativos. Tú has nombrado algunos de ellos, Diario.es, Infolibre. Bueno, yo como comunicadora y activista soy asidua a muchos de ellos. Y sí creo que la mayoría son en formato digital y entonces muy accesibles para la gente joven, pero a mí, por ejemplo, me preocupa pues mi padre, ¿no? O sea, la parrilla televisiva, lo que se ve en casa o los periódicos que llegan a casa, pues son los que son. Y mi padre pues no va a leer un periódico digital porque pues le cuesta enviar un WhatsApp, entonces está complicado. Entonces, quiero saber si... Porque cada vez es cierto, y con programas como el tuyo y cadenas como La Sexta sí están arriesgando y sí hay programaciones y hueco para otro tipo de informaciones y de historias, pero ¿tú crees que es posible que el cambio no sea tanto que cada vez haya más medios alternativos, que los hay, eso es maravilloso, sino que los medios actuales puedan hacer el cambio desde ahí? No lo creo. No creo que sea tan fácil. Creo que sí, se puede hacer. Pero no creo que sea tan fácil. No es tan sencillo cambiar a las grandes cadenas de televisión o a los grandes periódicos o a las grandes radios de este país. No es tan sencillo, porque son órganos muy anquilosados muchas veces. Igual que lo que hablábamos de los viejos partidos, aunque hemos hablado muy poco, pero bueno. Son órganos grandes, mastodónticos, a los que les cuesta mucho moverse, adaptarse, cambiar. Pero bueno, es que eso es lo que os he dicho también antes, que en ello hay que andar, en cambiar. Que hace unos años hablábamos de bipartidismo, ahora estamos hablando de 3 partidos. Que hace unos años, oye, a la gente les desahuciaban, ahora se están parando las cosas. Que hace unos años nadie hablaba de la prima de riesgo y movidas así, en fin... Lo que quiero decir con esto es que el cambio se está produciendo ahora en muchas cosas y puede hacerlo también en el periodismo. Lo que pasa es que va a ser lento, no va a ser de la noche a la mañana. No puedes llegar y pedirle a una cadena de televisión gigantesca que cambie su forma de funcionar y que sea para bien y que sea todo maravilloso. Lo que sí que puedes es presionarle a muerte hasta que lo haga con el correr de los años. Y para eso ayuda mucho lo que hablamos, ya se ha ido el amigo de allí, que comentaba, estás allí, que comentaba, ese cambio de sitio, comentaba lo de las TDTs. Joder, quizás una competencia mayor en todos los terrenos, en todos los espectros, donde se pueda desarrollar un medio de comunicación es beneficiosa. Aquí el compañero hablaba del tema de las TDTs, de, joder, pues tengamos más teles. Pues oye, tengamos más plataformas en Internet, a ver si la gente se va ahí y deja de ver la tele por la noche.
y de repente la tele dice, vamos a hacer otra cosa. Ya, bueno. Sí, correcto también. Bueno, ¿alguien más por ahí? Sí. Ya que hemos hablado de las presiones ideológicas y, bueno, del dinero, a mí me gustaría saber la presión del tiempo. ¿De qué manera afecta la inmediatez a la calidad informativa? No tanto en programas como el tuyo, pero estoy pensando, por ejemplo, en el telediario o en tu compañero que está en la Audiencia Nacional de la Sexta, por ejemplo, si hay una noticia esa mañana, sale 3 veces en Al Rojo Vivo y luego otra en el telediario. Quiero saber cómo afecta. O si no afecta. Hombre, afecta siempre. Eso afecta históricamente al periodismo desde el origen de los tiempos. A nosotros nos afecta el tiempo también, a lo que es la Sexta Columna, pero de una forma muy distinta. Por ejemplo, cosas que han pasado de Bárcenas y tal hace años, pues de repente un jueves saca El País los escritos en los que aparece ahí LB y una cosa que parecía otra cosa, y etcétera. Bueno. Hacemos un programa rápido y bueno, pues sale bien, normalmente nosotros tenemos más tiempo y no solemos tener ese problema del que tú hablas. Ahora bien, claro que es un problema el tiempo. La necesidad de ser inmediato todo el tiempo a mí me parece un rollo tremendo. Me parece un rollo. Personalmente hay otra gente que probablemente le parezca motivador, pero a mí me parece un rollo. Creo que se pierde mucho de análisis. Ahora hay que distinguir entre lo que es la noticia de quiero que me digas que ha habido un incendio en tal sitio y quiero que me lo digas ahora, y luego el análisis de por qué se ha producido ese incendio, que eso hay que hacerlo sosegado, y eso es lo que estamos perdiendo en el periodismo mucho. Eso es lo que hay que recuperar, ese análisis. Luego, aparte de cómo afecta, mira, te voy a poner un ejemplo chorra. Bueno, no me acuerdo exactamente cómo era la noticia, pero era algo así como de un cura sobrevive 7 días en un globo aerostático en mitad del Atlántico y tal. Todos los medios del mundo se hacen eco, cuelgan un vídeo, era mentira. Los famosos fakes, eso es el tiempo. Lo publica El Mundo y dices, voy a publicarlo yo también, que está publicado en El Mundo, no diga, no, yo no lo he publicado rápido. El tiempo afecta ahí en contar a veces mentiras, en contar a veces las cosas más, y sobre todo en no analizar las cosas, que es una labor fundamental del periodismo, o debería serlo, analizarlas. ¿Por qué este señor ha conseguido sacar pasta de España? ¿Por qué este señor ha conseguido engañar a los votantes con este mensaje? En fin, lo que quieras pensar. A ver, ¿alguien más por ahí? Yo creo que estoy ya conectable. Bueno, dentro de los temas que habéis tratado, bueno, has dicho que había ahí un compañero que se ha llamado como tú, bueno, que lo hemos visto. Se llama igual David Martín. Sí, pero lo que quería preguntarte es, eso te ha molestado, supongo, te habrá afectado, pero de todas las situaciones que habéis tratado, ¿cuál es la que más te ha indignado? No tanto personalmente como ha afectado a alguien, sino como alguna ley puede haber afectado a alguien o alguna situación en concreto. Es dificilísimo, ¿eh? Esa, la verdad es que hay tantas situaciones y muchas veces es que están ligadas a historias como las de este señor. A mí, por ejemplo, me afectó mucho cuando hicimos el programa de dependencia, conocer la historia de Luis Gómez Ocaña, el que os comentaba antes, que tiene 2 hijos, que en fin, que aparte es activista y pelea. Eso a mí me pareció una barrabasada. En ese momento comprendí lo que estaba pasando con la ley de dependencia, que era fastidiar a gente y a esa gente. Y con otro chaval, Lorenzo, que ese era de un pueblo de Guadalajara. Fueron 2 historias que me afectaron cuando estábamos tratando precisamente eso, los recortes en dependencia. Eso a mí me indignó mucho. Quizás porque ves que la gente a la que le recortan eso es débil, está completamente desprotegida. Eso quizás. Es los episodios que me vienen ahora en la cabeza, pero es que hay muchos que me han resultado indignantes de cabreo. Me han resultado indignantes de cabreo, pues en el último, en el tema de la ilusión y la evasión fiscal que tratamos hace poco, pues saber que hay algunas empresas que pagan 3.000 euros de impuestos al año en España y son, sin embargo, gigantes, tecnológicos o del IBEX, ¿no? Da igual. Eso me ha indignado, claro, personalmente, pero creo que la indignación que más acaba calando es la que comenta en primer lugar, a nivel de ejemplo. Sí, cuando es lo que quería transmitiros también en la charla. Tú cambias una ley y no es Mariano Rajoy diciendo que se ha cambiado la ley y no es una cosa que se queda en un papel, o no es Pedro Sánchez y llega al futuro, o Rubalcaba o Zapatero anunciando que a partir de ahora el objetivo del déficit tiene que ser X a sangre y fuego. Cuando esa persona hace ese anuncio en el Congreso, afecta a gente, y eso es lo que a mí me indigna.
Porque si fuera un papel, realmente que saquen tal ley, ¿qué más da, no? Pero es inevitable disociar la historia personal de lo más legislativo, etcétera. Espero haber respondido más o menos a la pregunta. ¿Alguien más por ahí, arriba, abajo? Bueno, yo creo que hasta ni mala cosa, ¿eh? He preguntado un montón, me cago en la leche. Está bien eso. De todas maneras, lo que os digo, sobre periodismo habría mucho más que debatir, igual que sobre cualquier otra cosa de la sociedad. Y, en fin, aquí habéis dicho cosas que no puedo no compartir con vosotros. Que a veces me las habéis preguntado como, joder, es que sí, pones a los periodistas como... No exactamente. Bueno, sí, perdón. Hola. Mira, hay una cosa que a nosotros nos contaron cuando yo, en mi época de estudiante, ¿no?, que hablaban de que la información iba en una dirección, sobre todo hablando con las noticias norte-sur, ¿no? De hecho, hubo una cierta polémica en la UNESCO y tal, porque sobre todo la información iba desde las agencias occidentales y las noticias que se daban, aunque fuera en cualquier parte del mundo, venía de las propias agencias occidentales. No sé si esto ha cambiado, si os llegan noticias de agencias que no sean de nuestro entorno, de las cuales podéis extraer noticias, porque muchas veces nos llegan noticias del mundo siempre vistas desde un punto de vista concreto. No sabemos si la información que tienen los países de origen son las que nos están llegando. Bueno, de Corea del Norte, eso seguro que no. No sé si soy un buen ejemplo para hablar de esto, porque claro, al ser mi programa nacional, es verdad que la visión internacional la tengo más por hobby que por otra cosa. No podría hablar con mucho uso de razón de esto, de dónde le vienen a los compañeros de internacional las informaciones y demás. Sí que creo que Internet está contribuyendo a que cambie eso, a que, oye, te puedas ir al origen. Esto de Internet siempre se idealiza también, igual que a los periodistas locales. Pero bromas aparte, es verdad que ahora tienes la capacidad de acceder a un periódico berlinés o a un periódico de Perú, en el que te están contando también ideologizada la historia, pero bueno, puedes decir, igual esta agencia que me ha transmitido esto, esta agencia que controla todo en el universo, toda la información que circula, no me lo está dando exactamente como es, porque aquí veo yo esta declaración de esta señora en Clarín, en Argentina, que ya estaba allí y es lo contrario a lo que manifiesta. Ya te digo, no puedo hablar con mucho uso de razón, pero creo que sí que han cambiado un poquito las cosas, que ya no son las grandes agencias de hace 100 años que dominaban todo el cotarro de la información, todavía hay mucho oligopolio, muchísimo, muchísimos. No voy a ser yo quien diga lo contrario, a nivel nacional e internacional. Pero bueno, se puede uno informar en más sitios, creo yo. Y... sí. Por allí voy. A ver si llego. Tenía curiosidad por aquí por preguntarte que las vertientes periodísticas por dónde se inclinan. ¿En qué sentido? En el sentido del compromiso en general, tanto político como social. ¿Hacia dónde nos inclinamos en general los medios? Claro, es... ¿Hasta dónde se comprometen? Es que eso, macho, depende de cada medio. Claro, es que es... La inclinación en general del periodismo, hacia dónde deriva, hacia dónde empuja. Vale, yo creo que ahora en España, ahora... No me hables de tu caso o de casos concretos, sino en general. Ahora en España puedo hablar de ello, más que a nivel mundial. Yo creo que ahora en España, en fin, el compromiso periodístico es bastante mayor que hace unos años. Yo creo que sí. Y ahora ya entramos en otro debate que comentábamos antes, de si es por, ya no está tampoco el compañero allí, de si es por audiencias, de si es por X o por B. Creo que puede existir una parte de eso, que parte del compromiso, en algunos medios de comunicación se puede deber a eso, y creo que hay otros otros medios de comunicación que ya nacen con ese compromiso interiorizado y que son más jóvenes, que tienen eso metido ahí, que tienen metido en el cuerpo. Me decías que no hablara... ¿De lucha por la libertad? Yo creo que hay afán de lucha más que por la libertad por muchas cosas. Creo que sí. El bien más preciado de todos los hombres. Sí, tienes toda la razón. Pero
Pero yo creo que hay afán de lucha en general por muchísimas pequeñas batallas de la ley de dependencia, de la sanidad pública, de la educación. Creo que el periodista español, no hablemos ya de medios, hablemos de periodistas, están más comprometidos en las peleas que hace unos años. Creo, es mi opinión. Y me la podéis... Yo te lo digo por... De alguna manera quería saber. Por compañeros de otros medios, no te hablo y que realmente luego puede busca fracasar, unas regulaciones pues eso, serias desde el punto de vista de los intereses sociales. De los intereses sociales, sí, yo creo que sí. David, como muy bien te ha descrito la realidad de los medios de comunicación el maestro Paco Cenalmor, o activista Paco Cenalmor, pues es lo que pasa aquí en Ávila. Entonces, ¿tú abogarías, por ejemplo, por la creación de una radio, de una televisión, de un periódico entre todos los ciudadanos? Y con la financiación corriese entre lo que pudiésemos cada uno de nosotros, a idear algún sistema. Yo creo firmemente en eso. Creo que, pero claro, es lo de siempre. ¿Cuánto dinero podemos poner para hacerlo? Es lo de siempre. Si el ciudadano... ¿Cómo? Claro, no, bueno, eso ya es cosa vuestra. Pero si queréis montar cualquier ciudadano que quiera montar un medio de comunicación porque crea que su provincia, su pueblo, su barrio, su país lo necesita, puede hacerlo. Hablaba antes del ejemplo nacional de Infolibre, ellos lo intentan hacer. Pues yo creo que sí que se puede hacerlo. Si hay gente dispuesta a hacerlo, se puede hacer. La cosa es que hay que reunir dinero. Hay que hacerlo. Si hay que comprometer, no te puedes comprometer con 5 colegas en el bar. Tienes que comprometerte con mucha gente y tener un tejido social ahí detrás que apoye ese medio a muerte. Y los periodistas que estén en ese medio, si juegan a la contra, las van a pasar canutas, pero eso es otra historia. Lo que te ha escrito Paco. Creo que tu programa, pues tú verás, tiene que tocar o no tiene que tocar lo que pasa aquí en Ávila, por ejemplo. ¿De qué de todo? Porque alguna cosa ya hemos tocado. Hemos tocado ya en su día, bueno, a nivel mediático es otra historia, hemos tocado en su día ya el tema de la Diputación. Sí, es verdad que diré que lo tocamos con muy pocos minutos, yo le habría dado más, pero es verdad que las circunstancias, metimos un programa con muchas historias de otros personajes, como Altar en Galicia y tal, y bueno, pues lo de aquí salió muy poco. Que si tenemos que tocarlo, oye, pues es una idea, lo que ha dicho Cenalmor, ¿no?, de este tema, que tenemos que tocarlo, pues es una idea. Lo que pasa es que yo creo que no sé, quizás nosotros esos temas los tenemos que tocar más que a nivel individualizado, bastante más global, porque no es un caso único a lo mejor el que podéis exponer. Y también, en fin, yo creo que ahí jugáis vosotros un papel esencial. Si estáis descontentos, tanto en el voto como en la creación de un medio, podéis hacerlo. Lo que pasa es que, bueno, ya sabéis que es una pelea. Yo ahí... Nada, despedir, dar las gracias a todos por venir aquí y hasta la próxima conferencia. En una exacta foto del diario, señor ministro del imposible, y en pleno gozo, y en plena euforia, y en plena risa, su rostro simple. Seré curioso, señor ministro, ¿de qué se ríe? ¿De qué se ríe? De su ventana se ve la playa, pero se ignoran los cantegriles. Tienen sus hijos ojos de mando, pero otros tienen mirada triste. Aquí en la